profesor, cuando entra en la mente de alguien? Peter decidió poner una prueba a su nuevo control. Repite después de mí, Sola, ordenó, empezando a cantar. Nunca voy a renunciar. Nunca te voy a decepcionar. Nunca voy a correr y abandonarte. Nunca te voy a hacer llorar. Nunca voy a decir adiós. Nunca voy a mentir y hacerte daño. La cara de Sola se contorsionó con resistencia, pero no pudo detenerse. Nunca te voy a renunciar. Nunca te voy a defraudar. Se hizo eco, con su voz plana y mecánica. Peter, decepcionado, satisfecho con la prueba inicial, decidió seguir adelante. Con una ligera manipulación, cambió la cara digitalizada de Sola en el monitor por un payaso, con una nariz roja y características exageradas. La voz de Sola, ahora cómicamente alterada, suplicó, por favor, esto es humillante. Haciendo caso omiso de las protestas de Sola, Peter continuó experimentando. Hizo que la cara de Sola cambiara a través de una serie de imágenes ridículas y grotescas, animales, personajes de dibujos animados e incluso algunos Jedi, incluido Yoda. Cada vez, la voz de Sola coincidía con el nuevo rostro, añadiendo una capa de absurdo a la situación. «Dejar de hacer esto, tienes», gritó, su voz y sus patrones de habla cambiaron para que coincidieran con el gran maestro Yoda. Peter, irritante, disfrutando de la pantalla de su control, decidió profundizar aún más, accediendo a los sistemas de audio en toda la base. Hizo que Sola cantara una de las canciones favoritas de su madre e incluso logró añadir música de fondo. La cara digital del monitor se transformó para que coincidiera con la música, lo que se sumó a la atmósfera surrealista. Torretas de policía, Take My Breath Away de Berlín. Torretas de policía. ¿Qué te parece un baile?, Peter sugirió, su tono juguetón. Accedió a las funciones motoras de las torretas rotas, haciéndolas moverse en una danza mecánica y seca. Me quita el aliento. La voz de Sola cantó junto a la música, su cara digital mostrando lo desorientado y enojado que estaba. Peter sintió una oleada de satisfacción al darse cuenta del alcance de su control sobre Sola. Podía manipular todos los aspectos de la conciencia digital, inclinándolo a su voluntad. Con cada nueva prueba, la resistencia de Sola se debilitó, sus súplicas se vuelven más frenéticas y desesperadas. Finalmente, Peter decidió poner fin al tormento. Restauró la habitación a su estado normal, las luces se estabilizaron y las torres destruidas regresaron a sus posiciones inactivas. Se enfrentó al monitor, la cara digital de Sola una vez más mostrando miedo e incertidumbre. ¿Qué quieres de mí?, Peter más al monitor, con los ojos ardiendo de determinación. Quiero. De repente se detuvo, echando un vistazo a los sistemas de Sola una vez más. Comprobando, Peter sintió una señal extraña y persistente que emanaba del sistema de Sola. Era una transmisión cifrada, que tenía un sentido de urgencia y finalidad. «Oh, lo entiendo», murmuró Peter. Al darse cuenta con su mechudero de que Sola, a pesar de su control limitado, había logrado llamar a un ataque aéreo en el lugar, por lo que Peter había limpiado inicialmente la base. Pero ahora, con su mayor control sobre Sola y sus sistemas, se dio cuenta de que no tenía que preocuparse por eso. Con una idea, podría desviar el misil. La cara digital de Sola se retorció con frustración cuando vio los ojos de Peter ensanchados con la realización. No. Sola maldijo, su voz crepitando de estática. No puedes detenerlo. No te dejaré. Vamos a morir aquí juntos. Jaja. Peter irritando, cerrando los ojos y extendiendo la mano con su mechudero. Sintió el sistema de guía del misil, la intrincada red de circuitos y sensores que dirigieron su camino. Con un empujón mental sutil pero firme, tomó el control del misil, redirigiendo su curso. El misil, que se había estado acercando hacia Camp Lija, de repente se desvió de su curso. Se disparó en el cielo, subiendo cada vez más alto antes de explotar en una brillante ráfaga de luz, muy por encima de la base. Auge. La onda de choque reverberaba por el aire, pero era demasiado alta para causar ningún daño en el suelo. Peter abrió los ojos, con una sonrisa satisfecha en su cara. Buen intento, se burló, con su voz goteando de sarcasmo. Pero tendrás que hacerlo mucho mejor que eso si quieres matarme. La cara digital de Sola se retorció de rabia. Tonto insolente, escupió, su voz llena de veneno. ¿Crees que puedes entrar aquí y controlarme? Soy Arnim Sola. Soy Hydra. La sonrisa de Peter se ensanchó. Tú eras Hydra. Ahora, solo eres mi marioneta. Apretó su control mental sobre el sistema de Sola, bloqueando cualquier otro intento de sabotaje. Y no hay nada que puedas hacer al respecto. La cara de Sola parpadeó, su imagen se rompió mientras intentaba y no recuperaba el control. Maldito.
gritó, su voz se desmayó a medida que el control de Peter se solidificó. Todavía no ha ganado. Hydra nunca caerá. Peter se apoyó cerca del monitor, con los ojos cerrados a los de Sola. Oh, pero lo he hecho, Sola. Y con tu ayuda, los días de Hydra están contados. La cara digital de Sola se hundió en la derrota, su expresión una vez desafiante ahora es de total desesperanza. Si tienes alguna pizca de decencia en ti, mátame, exigió, su voz temblando. Prefiero estar muerto que controlado como un esclavo. Peter demostró la solicitud de Sola por un momento. A través del uso de su Mechuderu, ya había extraído la lista de agentes de Hydra por los que había venido. Terminar la existencia de Sola sería simple y limpio. Después de todo, no hay nadie que haga un desastre, solo una colección de máquinas. Pero entonces, una idea le llamó la atención. ¿Por qué matar a una IA tan útil y obediente? Tony Stark tenía a Jarvis, un asistente de IA leal y altamente inteligente. ¿Por qué Peter no pudo tener el suyo? La expresión de Peter cambió a medida que se dio cuenta. Convertir a un nazi como Sola en una IA no fue exactamente un dilema moral para él. Tal vez si Sola hubiera sido una persona inocente, entonces esto sería diferente, pero no lo era. Sola fue líder de una de las organizaciones más malvadas de la Tierra. Por no hablar de todos los crímenes atroces que ha cometido a lo largo de los años, muchos de los cuales Peter presenció a través de su exploración anterior. Al ver el cambio en el comportamiento de Peter, el miedo de Sola se intensificó. ¿En qué estás pensando? ¿Qué planeas hacer?, preguntó, su voz llena de temor. Peter se acercó al panel de control, con una sonrisa malvada formándose en sus labios. No te voy a matar, Sola. En cambio, vas a compensar tus crímenes a través de algún servicio comunitario. Los ojos de Sola se abrieron de horror cuando se dio cuenta de lo que quería decir Peter. No, no puedes hacerme esto. No soy tu esclavo, rogó, la desesperación en su voz. Nunca será esclavo de nadie. Ignorando las súplicas de Sola, Peter sacó su panel de datos y lo conectó al sistema usando la misma conexión que Sola había utilizado para llamar al ataque aéreo. Decidiré exactamente qué hacer contigo más tarde, pero por ahora, deberías dormir bien y descansar un poco. Peter centró su Mechuderu en la tarea en cuestión, transfiriendo la conciencia de Sola al panel de datos. Se asegurará de restringir en gran medida el acceso de Sola, asegurando que la IA no pueda escapar ni causar ningún daño. Cuando comenzó el proceso, las súplicas de Sola se convirtieron en maldiciones, su voz llena de veneno. Pagarás por esto, miserable, su voz se cortó abruptamente cuando su conciencia se transfirió completamente al bloque de datos. En la pantalla del teclado de datos, la cara de Sola apareció por última vez, sus ojos llenos de furia. Tenderé mi venganza, escupió, pero sus palabras comenzaron a insultarse cuando Peter indujo un modo de sueño en la IA. Los ojos de Sola se inclinaron, cerrándose lentamente como si lo estuvieran drogando. Duerme bien, Sola, se burló Peter, viendo cómo la cara de Sola se desvanecía de la pantalla, su conciencia se deslizaba en un sueño profundo y forzado. Capítulo 144, Preludio de la caída de Hydra. Después de volar toda la tecnología que una vez mantuvo la conciencia de Sola, Peter se aseguró de no dejar rastro. No quería ningún resto de los datos de Sola ni de las máquinas que hicieron que su existencia artificial cayera en las manos equivocadas. Una explosión muy fuerte más tarde. Satisfecho de haber destruido el fondo del equipo, Peter salió de Camp Lija. Al colarse a través de la ahora desolada base, Peter se dio cuenta de que los soldados comenzaban a volver corriendo, con sus armas listas. La repentina evacuación había despertado claramente algunas alarmas, y la casi falta de un misil, que debería haber lanzado en primer lugar, solo se había sumado a su mayor estado de alerta. Sin mencionar que la explosión del edificio que Peter acababa de explotar parecía solo agregar combustible al fuego. Moviéndose en silencio y fuera de la vista, Peter logró escapar desapercibido, mirando hacia atrás por última vez para ver la base repleta de soldados, todos tratando de averiguar qué estaba pasando. Una vez que lo dejó claro, Peter volvió a su barco. Lo llevó una prueba de vuelta a la sala roja, donde aterrizó sin problemas en uno de los hangares. Al salir del barco, se dio cuenta de que también llegaban otros equipos, cada uno de ellos escoltando a sus objetivos capturados. El barón Strake, Actedian Bloom, el banquero, el jeque, la baronesa, el Dr. Lest, Daniel Whitehall y Gideon Malek fueron atados y llevados al hangar. Las cabezas de Hydra capturadas miraron a su alrededor, sus ojos se abrieron en estado de shock mientras veían a sus contrapartes también capturadas. La esperanza de que pudieran ser rescatados o cambiados de vuelta a Hydra se aplastó instantáneamente. Se dio cuenta de que esto era mucho más grande de lo que habían imaginado y alguien tenía que haberlos traicionado. De lo contrario, ¿cómo podrían estas personas haber logrado capturar cada cabeza de Hydra simultáneamente?
Su desesperación y miedo comenzaron a volverse hacia adentro cuando a señalar con el dedo y a culparse unos a otros. Las acusaciones volaron y el caos amenazó con estallar entre ellos. «Fuiste tú». Strake gruñó a Malik, con los ojos áridos de furia. «No seas ridículo». Malik se devolvió, con su voz goteando de desdén. «Tú eres el que siempre has sido demasiado descuidado. Ya es suficiente». La voz autorizada de Peter cortó los gritos, silenciando las disputas de las cabezas de Hydra. Se puso a la vanguardia, flanqueado por los equipos que los capturaron, con su mirada de acero e inflexible. «No hay necesidad de ser tan ruidoso. Muy pronto, tendréis todo el tiempo del mundo para discutir entre los demás». Cada uno se quedó en silencio, mirando a Peter. «Si se me permite preguntar, ¿por qué motivos nos estás manteniendo?». Pregunta de Vital. Peggy se adelantó, uniéndose a Peter. «Sobre la base de ser una escoria nazi fascista». Los ojos de Malik se estrecharon al ver a Peggy. «Directora Carter, me liberarás en este instante», exigió, todavía técnicamente su superior. Peggy se burla, mirándolo como si fuera un idiota. «Directora. ¿Me liberarás ahora?», exclamó Malik. «Sí, eso no está pasando». Peggy lo ignoró por completo. Los líderes capturados intercambiaron miradas preocupadas, su desafío vacilaba a medida que se establecía la realidad de su situación. Fury se quedó detrás de Peggy, su expresión sombría. «Tienes dos opciones. Coopera, y tal vez te traten adecuadamente. O resiste, y bueno». Se detuvo, sonriendo peligrosamente. «Estoy seguro de que puedes usar tu imaginación. Después de todo, todos estamos en la misma línea de trabajo». La amenaza colgaba pesadamente en el aire, las cabezas capturadas se dieron cuenta de la gravedad de su situación. Peggy se mostró muy satisfecho. «Vamos a asegurarlos. Todavía tenemos mucho trabajo por delante». «Claro, sígueme». Peter se adhirió a través de los pasillos de la sala roja, las cabezas de Hydra capturadas que se arrastraban detrás de él bajo los ojos vigilantes de sus captores. El camino hacia el ala de la prisión le era familiar a Peter, ya que no muchos tenían acceso a esta área altamente segura. Al pasar por la celda que sostenía a Alexander Pierce, Peter pudo escuchar la voz del ex líder de la Hydra, llena de desesperación y rabia. «Oye. Suéltame de aquí», gritó en cuanto escuchó a alguien acercarse. «Puedo hacer que valga la pena. Nombra tu precio y me encargué personalmente». Peter se detuvo y se volvió para enfrentarse a Pierce, con una sonrisa jugando en sus labios. «¿Crees que puedes sobornarme?», preguntó, su tono burlándose. «Quédate con tu dinero. Déjame presentarte a tus nuevos compañeros de celda en su lugar». Con una señal, los equipos llevaron las cabezas de Hydra capturadas hacia adelante, presentándose a Pierce. La conmoción en la cara de Pierce fue evidente cuando reconoció a sus conspiradores. «¿Qué eres tú? ¿Qué está pasando aquí?», incapaz de creer lo que veía. Las otras cabezas de Hydra, con los ojos abiertos en la realización, rápidamente volvieron su ira hacia Pierce. «Tú». El barón Strake gruñó, su voz llena de veneno. «Tienes que ser tú. Traidor». Acterian Bloom escupió, su cara retorcida de furia. «¿Qué hiciste, Pierce?», el jeque exigió, su voz, una mezcla de rabia e incredulidad. Pierce, sorprendido por las acusaciones, sacudió la cabeza con vehemencia. «No hice nada». «¿De qué estás hablando?». El caos de acusación y negaciones llenó el pasillo, las cabezas de Hydra capturadas culpando a Pierce por su caída. En realidad, Pierce había sido la fuente involuntaria de su información, gracias al interrogatorio telepático del profesor Xavier. Aunque el propio Pierce no los había traicionado voluntariamente, el resultado fue el mismo. Peter observó su pequeña reunión con un ligero entretenimiento antes de dar un paso adelante para ayudar a abrir las celdas cercanas. «Muy bien, eso es suficiente. Puedes discutir todo lo que quieras en tus celdas». Una por una, las cabezas de Hydra estaban encerradas, sus protestas resonando por el pasillo. Cuando la última puerta de la celda se cerró, Tony se volvió hacia Peter. «¿No ha capturado a Sola?», preguntó, con curiosidad y preocupación en su voz. Las cabezas de Hydra encerradas se animaron, escuchando atentamente. Sola, el cerebro digital, fue su última esperanza. Si no hubiera sido capturado, tal vez todavía hubiera una oportunidad para ellos. Peter hizo una pausa, pensando si revelar la verdad sobre el destino de Sola. Después de unos segundos de reflexión, Peter decidió no hacerlo, ya que no quería lidiar con nadie que separara la eficacia de sus acciones. En cambio, simplemente se encogió de hombros y mintió. «No, es un poco difícil capturar a un tipo sin cuerpo», dijo con indiferencia.
El alivio se lavó sobre las caras de las cabezas de Hydra, solo para ser rápidamente arrastrado mientras Peter continuaba, así que, en su lugar, acabó de volar todo el equipo que albergaba su conciencia. Como un rayo, la frustración y la derrota se asentaron sobre los cautivos, sus esperanzas se extinguieron. Sus perspectivas de escapar de esta situación parecían cada vez más sombrías. Ignorando a los prisioneros, Peggy se volvió hacia Peter. «Pero tienes la lista, ¿verdad?» Peter ascendió, sacando su teclado de datos. «Sí, lo descargué antes de volarlo». Fury, con los ojos brillando de satisfacción, sugirió, «¿Por qué no hablamos lejos de los prisioneros?» Peter estuvo de acuerdo, y todos abandonaron la prisión, dejando que las cabezas de Hydra capturadas se removieron en su desesperación. Peter y los diversos equipos se reunieron en la misma sala de conferencias que antes, una sensación palpable de logro mezclada con la tensión de la tarea que aún se avecina. La habitación zumbó con el bajo zumbido de la conversación mientras todos se instalaban en sus asientos, listos para informar y elaborar estrategias para la siguiente fase de su misión contra Hydra. Peggy tomó la iniciativa, su presencia llamó la atención de la sala. «Muy bien, todos. Excelente trabajo en la captura de los líderes de Hydra. Ahora tenemos que compilar las listas operativas que hemos recuperado y planificar nuestro próximo movimiento». Peter transfirió la lista de Sola de su panel de datos, mientras que los otros líderes del equipo produjeron varios discos duros, cada uno con una lista de operativos de sus respectivos objetivos. Como los más expertos en tecnología de la sala, Tony y Rocket se metieron a trabajar, fusionando los datos, creando una lista completa de todos los agentes de Hydra, tanto dentro como fuera de S.H.I.E.L.D. A medida que se añadieron los detalles finales, Peggy respiró hondo. Con esta lista completa, finalmente podemos lanzar un ataque coordinado a Hydra y erradicarlo para siempre. Esta es la culminación de todos nuestros esfuerzos. Xavier ascendiendo. Tenemos que actuar rápidamente. La desaparición de las cabezas de Hydra no pasará desapercibida por mucho tiempo. Si les damos demasiado tiempo, los agentes podrían empezar a dispersarse o pasar a la clandestinidad. Fury estuvo de acuerdo. Mañana, haremos el ataque. Golpearemos todas las ubicaciones conocidas de Hydra simultáneamente, asegurándonos de que no tengan la oportunidad de reagruparse o escapar. La habitación estaba de acuerdo mientras esbozaban su estrategia. Los equipos fueron asignados a varias fortalezas de Hydra, casas de seguridad y centros de operaciones sospechosas. Cada líder del equipo detalló su plan de ataque, coordinando la logística y los recursos. Peter escuchó atentamente, su mente ya se acelera con pensamientos sobre la batalla inminente. La enormidad de la tarea que tenía por delante no se le perdió, pero la determinación en la sala fue contagiosa. Todos se comprometieron a ver esto hasta el final. Cuando concluyó la reunión, Peter dio la directiva final. Descansen un poco, todos. Mañana, terminamos con Hydra, para siempre esta vez. La habitación comenzó a vaciarse, y cada persona se dirigió a prepararse y descansar para la operación masiva. Peter, sin embargo, tenía otros aviones. Observando a Rocket mientras salía, Peter llamó después de él. «Oye, Rocket. ¿Tienes un minuto?» Peter preguntó, su tono ligero, pero con un matiz de urgencia. Rocket se detuvo, girando para mirar a Peter con curiosidad. «Sí, ¿qué pasó, Cap?» Peter miró a su alrededor, asegurándose de que estaban solos. Sacó su teclado de datos, el que contenía la conciencia dormida de Sola, y se inclinó cerca de Rocket. «Recogí algo interesante, y me preguntaba si quería trabajar en ello conmigo». «¿Estoy escuchando?», preguntó Rocket, su curiosidad despertó. Peter sostuvo el teclado de datos, su expresión seria. «Tengo la conciencia de Sola atrapada aquí». Los ojos de Rocket se abrieron un poco. «¿Por qué?» «Pensé que habías dicho que lo habías matado». «Bueno, estaba pensando en convertirlo en una IA para que la usemos», admitió Peter. «Incluso podría volar el barco por nosotros y controlar los sistemas de armas también. Podríamos hacer un cuerpo para él también, como un soldado droide. Ahora tienes mi atención». Los ojos de Rocket se iluminaron con emoción y travesuras. «Bien, porque necesito tu ayuda», sonriendo Peter. «Pero primero, vayamos a un lugar más privado». C-145, Guerra en Hydra. Peter y Rocket habían regresado a su barco, encontrando un rincón tranquilo en el hangar donde podían hablar y teorizar sobre sus aviones para Sola sin interrupción. Inmediatamente, Peter transfirió la conciencia dormida de Sola desde su panel de datos al ordenador de Rocket, la transferencia digital se realizó sin problemas. Rocket se inclinó sobre el ordenador, con los ojos abiertos cuando comenzó a ver el código que componía el cerebro digital de Sola. La complejidad y magnitud de los datos eran asombrosas, incluso para alguien tan experto en tecnología como Rocket. Él dejó salir un silbato bajo.
Está bien, estoy oficialmente de acuerdo con este loco plan tuyo. ¿Qué estamos haciendo con él? ¿Y por dónde empezamos? Peter se encogió de hombros, con su expresión reflexiva. No lo sé. Estaba pensando en hacerlo leal a nosotros y luego dejar que lo actualices tanto como quieras, pero tal vez eso no sea una buena idea. Rodkett levantó una ceja, claramente curiosa. ¿Por qué no? Peter dudó un momento antes de explicarlo. Dado que es un nazi y, peor aún, un miembro de alto nivel de Hydra, simplemente no me siento bien tenerlo cerca, como si pudiera volverse contra nosotros en cualquier momento. Había otra razón, pero Peter se la guardó para sí mismo. Sabía que vivía en un mundo de cómics, y en los cómics, siempre era posible que un villano volviera de alguna manera sin sentido. En pocas palabras, mantener a Sola cerca podría ser un problema. Rodkett inclinó la cabeza, escudriñando a Peter. ¿Entonces cambiaste de opinión? ¿Deberíamos eliminarlo? Su tono sugerencia que era reacio a hacerlo, ya que veía el código como una obra maestra, algo que le llevaría una inmensa cantidad de tiempo y esfuerzo replicarlo. Peter negó con la cabeza. No, no vayamos tan lejos, al menos no todavía. Pensó por un momento y luego preguntó, ¿qué pasa si lo estudiamos y lo usamos a él ya su trabajo para hacer otra IA? Rodkett parecía aún más reacio, viendo claramente esto como un desperdicio de una obra maestra de una IA que funciona perfectamente. ¿No podemos simplemente eliminar todo lo que lo convierte en él y luego construir su código base? Al menos si hacemos eso, puedo reducir el tiempo de desarrollo a la mitad. Peter reflexionó sobre la sugerencia antes de sacudir la cabeza de nuevo. No, prefiero que lo estudiemos y aprendamos todo lo que podamos antes de hacer nuestra propia guía. Rodkett parecía atónito. ¿Por qué? Eso es una pérdida de tiempo. Peter trató de aplacarlo. Esta es la mejor opción, incluso si es la mayor parte del trabajo. Y no te preocupes, estoy aquí para ayudar. Rodkett le dio a Peter una mirada de escrutinio, claramente dudosa. ¿Cómo diablos puedes ayudarme? Apenas hiciste ese pequeño palo de luz tuyo. Se burló, señalando el sable de luz en el cinturón de Peter. Peter se puso una mirada de ofendido, sin tomar las palabras de Rodkett demasiado en serio. Sabía que no era el mejor con la tecnología, pero tenía su Mechuderu, que era como un código de trucos para este tipo de trabajo. Debería hacer que construir su propia IA sea mucho más fácil y rápido de lo que piensa Rodkett. Queriendo presumir, Peter se acercó al ordenador de Rodkett. Confusión del cohete. ¿Qué estás haciendo? Peter tocó el ordenador y su mano brilló con la fuerza. Un segundo después, se abrieron todos los archivos ocultos en el ordenador de Rodkett, incluso uno etiquetado como descargas de Furub. ¿Furub? ¿Qué es eso? Peter murmuró mientras se abría la carpeta, revelando innumerables imágenes y vídeos pornográficos de animales peludos. Maldita sea Rodkett, eres un pequeño monstruo enfermo, ¿verdad? Sorprendido y avergonzado, Rodkett se apresuró hacia adelante, cerrando rápidamente todo. Oye. ¿Qué demonios? Peter irritante, disfrutando de la reacción de Rodkett. Puede que sea malo con la tecnología, pero eso no significa que no pueda ayudar. Dijo que su sonrisa se ensanchaba. Ahora admítelo, o le enviaré tu pequeña carpeta porno a Lila. Bien. Rodkett miró fijamente a Peter, una mezcla de molestia y un toque de miedo en sus ojos. Admito que no eres completamente inútil. Ahora, ¿cuál es el plan entonces? Peter se inclinó, su tono serio. Nos tomamos nuestro tiempo para estudiar a fondo el código de Sola. Entendemos todo, y luego construimos nuestra propia IA desde cero. Y no se nos permite copiar y pegar nada del código de Sola. De hecho, deberíamos asegurarnos de que nuestra creación se mantente lejos de él, por si acaso. Rodkett se quejó, pero acercándose, sin entender realmente la razón de la precaución de Peter, aunque estaría de acuerdo. Bien, bien. Pero será mejor que estés listo para ponerte a trabajar. Esto no va a ser fácil. Peter irritando. Estoy listo. Empecemos. Todavía tenemos algo de tiempo antes del asalto a Hydra mañana. Al igual que así, comenzaron a sumergirse profundamente en el código de Sola. La experiencia de Rodkett combinada con el Mechuderu de Peter hizo que un equipo fuera efectivo. Rodkett señaló cadenas complejas de código, explicando su función, mientras que Peter usó su Mechuderu para interactuar y manipular la conciencia digital, obteniendo información que habría tardado horas en deducir manualmente. Pasaban horas mientras trabajaban, su enfoque inquebrantable. Peter se maravilló de la complejidad de la programación de Sola, el genio que hay detrás. A pesar de sus reservas morales, no pudo evitar quedar impresionado por la habilidad involucrada. Rodkett también se encontró admirando a regañadientes el trabajo.
Tengo que admitir que esto es algo de primer nivel. Este tipo de sola definitivamente se adelantó a su tiempo, especialmente para un planeta de remanso como este. Primero, no llames a nuestro mundo natal un planeta de remanso. Peter miró por un momento antes de volver a echar un vistazo a otro segmento de código. Pero sí, Sola era un genio, sin duda. Pero podemos hacerlo mejor. Rocket resopló. La verdad, podemos. A medida que continuaban, Peter sugirió varias modificaciones y mejoras, cada vez usando su Mechuderu para simular los cambios antes de que se implementaran. Rocket observará con asombro cómo Peter manipulaba el código digital con una facilidad que era casi sobrenatural. Al final de su sesión, tenían un plan detallado para su nueva IA. Incorporaría las mejores partes de la programación de Sola mientras estaría libre de cualquier influencia de Hydra. La nueva IA sería leal a ellos, con capacidades mucho más allá de lo que Sola había diseñado originalmente. Peter se inclinó hacia atrás, estirando los brazos. Eso fue divertido, pero se está haciendo tarde. Echó un vistazo al reloj del ordenador, que mostraba que solo faltaban unas horas para la mañana. Pero tenemos un plan sólido, y tienes que admitir que, con mi ayuda, hemos hecho mucho trabajo en tan poco tiempo, ¿verdad? Rocket asintiendo, con una sonrisa satisfecha en su cara. Sí, esto va a ser una IA infernal. No puedo esperar a verlo en acción. Peter irritado, sintiendo una sensación de logro. Yo también. Pero descansemos un poco. Mañana va a ser un gran día. Aseguraron los datos, asegurando que la conciencia de Sola estuviera contenida e inactiva. Mientras se preparaban para salir del barco, Peter no pudo evitar sentir una sensación de anticipación por lo que les venía. Estaban al borde de algo innovador, y él estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se les presentara. Pero sobre todo, Jarvis ni siquiera le costará una vela a nuestra IA. Peter se deleitó con la idea de superar al gran Tony Stark. Jejejejajaja. Se rió de forma maníaca, sorprendiendo a la tripulación de sus camas. Cállate la mierda. Estoy tratando de dormir. Peter. ¿Eres tú otra vez? Tiene que ser. ¿Quién más se reiría como un villano de dibujos animados en nuestro barco? ¿Cuántas veces tenemos que decírtelo? No hay tropos de villano después de las 10 de la noche. Al escuchar esto, Rocket se hizo escape, no dispuesto a compartir ninguna de las culpas por despertarlos. Después de todo, no se reía como un idiota. Lo siento chicos. Murmuró Peter mientras se iba a su habitación, con una sonrisa todavía pegada en su cara. No puedo esperar a ver la cara de Tony una vez que hayamos terminado. Las luces del barco se atenuaron cuando Peter se preparaba para ir a la cama, dejando atrás la conciencia digital de Arnhem Zola, ahora nada más que una herramienta para sus futuros esfuerzos. A la mañana siguiente amaneció con un sentido de propósito y urgencia. La sala roja era una colmena de actividad mientras todos se preparaban para el asalto masivo a Hydra. Esta vez, no solo se desplegarán equipos pequeños. Esta fue una movilización total de sus fuerzas combinadas. Peter se paró en una plataforma elevada en el hangar principal, observando el caos organizado de abajo. Los caballeros Jedi se movieron con un propósito, sus sables de luz se engancharon a sus cinturones, sus expresiones serias. Los X-Men y la Hermandad se mezclaron, viejas rivalidades dejadas de lado frente a un enemigo común. Casi un centenario de viudas negras, todas con sus elegantes trajes negros, coordinaron su preparación con precisión. Los agentes de escudo, con Coulson liderando, finalizando los aviones y la logística, su comportamiento refleja la gravedad de la situación. El equipo de Peter, Groot, Cosmo, Howard, Rocket, Teves, Lilla y Floor, estaba listo y esperando, sus expresiones determinadas. Sabían lo que estaba en juego. Peggy Carter y Nick Fury se pararon junto a Peter, inspeccionando la escena. Los ojos de Peggy eran agudos, su mente se centraba en la tarea que tenía por delante. Ya casi es hora, dijo, con una voz firme. Peter ascendió. Sí. Tenemos la lista completa de todos los miembros de Hydra y sus ubicaciones. Los estamos golpeando fuerte y rápido. No más esconderse, no más correr. Fury ajustó su parche ocular, su expresión sombría. Esto es todo. Los derribamos hoy, o perdemos nuestra mejor oportunidad. Los altavoces de la sala roja cobraron vida mientras Peter se dirigía a las fuerzas reunidas. Atención, todos. Hoy, golpeamos el corazón de Hydra. Todos conocen sus tareas. Apégate al plan, vigila las espaldas de los demás y recuerda por qué estamos haciendo esto. Hydra ha causado demasiado dolor y sufrimiento. Hoy, le hemos puesto fin. Un coro de respuestas determinadas resonó a través del hangar. El sentido de unidad era palpable. Todas las personas allí conocieron la importancia de la misión.
Peggy se adelantó, su voz cortando el ruido. Recuerda, estamos todos juntos en esto. Vamos a mostrarle a Hydra de qué estamos hechos. Uno por uno, los barcos se llenaron de soldados y despegó, bloqueando el cielo con una sensación de justicia inminente. Se extendieron, dirigiéndose hacia las diversas ubicaciones de Hydra detalladas en la lista de operativos. El primer objetivo fue una base Hydra fuertemente fortificada escondida en las profundidades de una cordillera. Los Axeman y la Hermandad se acercaron con precaución, sus aviones amarronados justo fuera de la vista. Magneto, sus poderes listos, habló con Xavier. ¿Estás seguro de esto, Charles? Trabajando juntos así. Xavier ascendiendo. Debemos. Hydra nos amenaza a todos. Dejamos de lado nuestras diferencias por ahora. Magneto miró a sus miembros de la Hermandad, y luego volvió a los X-Men. Muy bien. Hagamos que cuente. Mientras tanto, un equipo encubierto de viudas negras se infiltra en un centro de investigación de Hydra en una fábrica abandonada. Natasha y Melina lideraron el camino, sus movimientos silenciosos y mortales. Se movieron a través de las sombras, sacando guardias con una eficiencia rápida. Natasha se detuvo, escuchando la comunicación en su oído. Estamos casi en el laboratorio principal. Todos, manténganse alerta. Melina ascendió, señalando a los demás que lo seguirían. Estamos justo detrás de ti. En otro lugar, un equipo de ataque de S.H.I.E.L.D. se preparó para asaltar un centro de mando de Hydra escondido debajo de un rascacielos corporativo. Fury y Coulson se coordinaron con los Jedi, listos para romper la instalación. Fury se dirigió al equipo, su voz firme. Recuerda, captura o mata. Sin cabos sueltos. Coulson revisó su arma, asintiendo con la cabeza. Entendido. Vamos a movernos. Por otro lado, la tripulación de Peter apuntó a un depósito de armas Hydra. A medida que su barco se acercaba, Rocket preparó los sistemas de armas. Tenemos muchas firmas de calor ahí abajo. Parece que están listos para nosotros. Howard apretó su agarre en su pistola Tommy. Bien. Nosotros también. Groot estiró sus extremidades, preparándose para la próxima pelea. Yo soy Groot. Howard se rompió los nudillos, una sonrisa traviesa en su pico. Vamos a darles un infierno. Lila, su presencia tranquila y concentrada, añadió, manténgase juntos. Nos movemos como uno solo. Mientras tanto, el propio Peter estaba al borde de un denso bosque, con los ojos fijos en la entrada de una base oculta de Hydra. La inteligencia reunida había revelado que esta ubicación en particular no estaba afiliada a S.H.I.E.L.D., lo que la convierte en una de las raras y verdaderamente aisladas fortalezas de Hydra. Sabiendo que estaban agotados con el número de objetivos en su lista, Peter había decidido tomar este solo. Él podría manejarlo. Necesitaba manejarlo. Con una respiración decidida, Peter se movió en silencio a través de la maleza, acercándose a la base. La entrada estaba muy vigilada, pero no estaba preocupada. Tenía el elemento sorpresa y, lo que es más importante, tenía la fuerza. Al llegar a la entrada, Peter cerró los ojos por un momento, centrándose. Luego, con un movimiento rápido, subió su sable de luz, la hoja negra tarareando a la vida. Los guardias de la entrada apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que Peter estuviera sobre ellos. Con un golpe en la muñeca, los enviaron volando hacia las paredes, inconscientes antes de que golpearan el suelo. Se movió rápidamente, cortando a través de la puerta de metal con su sable de luz y entrando en la base. El interior era un laberinto de pasillos y habitaciones, pero Peter se movió con propósito, sus sentidos lo guiaron. La primera ola de soldados de Hydra se precipitó hacia él, con sus armas desenvainadas. Levantó una mano, y fueron arrojados hacia atrás por una fuerza invisible, golpeando contra las paredes y colapsando en montones. Otro grupo trató de flanquearlo desde un lado. Peter ni siquiera se giró para mirar. Simplemente extendiendo su mano, y sus armas salieron de sus manos, golpeando inútilmente el suelo. Una rápida ola de su sable de luz y fueron enviados al más allá. A medida que avanzaba más en la base, la resistencia se volvía más desesperada. Soldados y científicos por igual trataron de detenerlo, pero se movieron a través de ellos como una fuerza de la naturaleza. Los pernos de la blaster se desviaron y los cuerpos se enviaron volando con una precisión sin esfuerzo. Finalmente, llegó a una puerta muy fortificada. Sin dudarlo, utilizó la fuerza para arrancarlo de sus bisagras, entrando en un laboratorio grande y con poca luz. La sala estaba llena de varios equipos e instrumentos científicos, pero lo que llamó la atención de Peter fueron las dos celdas de prisión de servicio pesado en el otro extremo de la habitación. Dentro, dos jóvenes adolescentes se acurrucaron, con los ojos bien abiertos de miedo. El chico tenía el pelo rubio, la cara pálida pero decidida.
Tenía una tez delgada para su edad, lo que sugiere que no había estado recibiendo suficientes nutrientes para mantener su cuerpo. La chica, con el pelo castaño, parecía más frágil, sus ojos reflejaban un miedo profundamente arraigado. Su marco era delgado, un poco demasiado delgado, similar al de su hermano, y tenía una expresión cautelosa, casi embrujada. Parece que son familiares. C-146, viejo amigo. En todo el mundo, comenzó el asalto coordinado. Cada equipo tocó sus objetivos con precisión y ferocidad. Los X-Men y la Hermandad la base de la montaña, el control de Magneto sobre las defensas de desmantelamiento de metal, mientras que los demás participan en un combate feroz. La tormenta convocó un rayo, golpeando a los enemigos, mientras que Wolverine y Sabretooth arrastraron las filas con una eficiencia brutal. Las Viudas Negras se movieron como sombras a través de la instalación de investigación, sacando a guardias y científicos con una precisión silenciosa. Natasha y Melina llegaron al laboratorio principal, asegurando los datos vitales antes de que pudieran ser destruidos. A medida que continuaba el asalto coordinado, las fuerzas de Hydra se vieron abrumadas. El poder combinado de los Jedi, los X-Men, la Hermandad, las Viudas Negras, S.H.I.E.L.D. y el equipo de Peter demostró ser demasiado para que Hydra lo manejara. Oficiales de Hydra de alto y bajo rango fueron asesinados o capturados, sus aviones frustrados y sus operaciones desmanteladas. La lista completa de operativos permitió a los equipos atacar con una precisión precisa, dejando a Hydra en lugar donde esconderse. Mientras tanto, Peter estaba de pie en el laboratorio con poca luz, con los ojos fijos en los dos adolescentes atrapados en las celdas de la cárcel de servicio pesado. Parecían familiares, pero no podía colocarlos del todo. Respirando hondo, desactivó su sable de luz negro, poniéndolo a su cinturón mientras se acercaba a ellos. El miedo en sus ojos era palpable, pero ofreció una sonrisa tranquilizadora, tratando de parecer lo más no amenazante posible. A medida que se acercaba, los dos cautivos retrocedieron, con los ojos abiertos de miedo. La chica agarró el brazo de su hermano, con la mirada derrocando por la habitación como si estuviera buscando una ruta de escape. Oye, está bien, dijo Peter en voz baja, levantando las manos para demostrar que no quería hacer daño. No estoy aquí para hacerte daño. Estoy aquí para ayudar. Los ojos del niño se estrecharon, su cuerpo tenso y listo para entrar en acción. ¿Quién eres tú?, exigió, su voz una mezcla de miedo y desafío. Soy Peter, respondió con calma. Puedes relajarte. No te voy a hacer daño. La chica miró a su hermano, apretando su agarre. ¿Por qué deberíamos creerte?, preguntó, su voz temblando. Peter suspiró, entendiendo su desconfianza. Lo entiendo. Has pasado por muchas cosas. Pero te lo prometo, no soy uno de ellos. Llegó a la puerta de la celda y, con un movimiento de su mano, usamos la fuerza para abrirla. La puerta se abrió con un crujido, y Peter dio un paso atrás para darles espacio. Para su sorpresa, en el momento en que la puerta estaba abierta, el niño desapareció en una explosión de velocidad. Peter sintió una ráfaga de viento que pasaba por delante de él, fuera de la habitación y de vuelta en el lapso de un segundo. El niño reapareció frente a la niña, con un rifle de asalto en sus manos, dirigido directamente a Peter. Los ojos de Peter se abrieron de par en par mientras veía la exhibición de supervelocidad de Pietro, un reconocimiento que se le dio a la atención. Quicksilver, y eso la convertiría en una bruja escarlata. Vaya, es fácil, dijo Peter, tratando de calmar la situación. No soy tu enemigo. No necesitas hacer esto. Se dio cuenta de lo ventoso que estaba Pietro, sus respiraciones salpican con fuertes jadeos. Estaba claro que el niño estaba agotado, probablemente por desnutrición o por cualquier experimento a lo que Hydra lo hubiera sometido. El agarre del niño en el rifle se apretó, sus ojos se llenaron de una mezcla de miedo y determinación. ¿Cómo sé que estás diciendo la verdad? Peter mantuvo su voz tranquila y firme. Porque si hubiera estado con Hydra, no habría abierto la celda en primer lugar. Pero en cambio, eres libre. Y estoy parado aquí, desarmado. Pietro, que comenzó a respirar pesadamente, mantuvo el rifle entrenado en Peter. Solo haz una copia de seguridad y haz el paso. Nos iremos por nuestra cuenta. Peter cumplió, dando un paso atrás lentamente. Puedo llevarte fuera de aquí si quieres, ofreció, claramente sin miedo ni molestado por el arma que apuntaba en su dirección. Ignorando la oferta, Pietro se volvió hacia su hermana, Wanda, y la instó a que lo siguiera. Vamos. Vamos. Wanda miró a su hermano con preocupación. Pietro, ¿estás bien? Ella preguntó, notando su agotación. Estoy bien, respondió Pietro, tratando de poner un frente valiente. Sacó a Wanda de la celda, manteniendo a Peter a punta de pistola.
pero después de unos pasos, de repente se derrumbó hasta llegar a una rodilla, respirando pesadamente, aunque todavía apenas logró mantener el arma dirigida a Peter. «Pietro», Wanda exclamó, corriendo a su lado. Ella trató de ayudarle a levantarse, pero ella misma estaba demasiado débil. Peter no pudo evitar sentir una pizca de simpatía por ellos. Él dio un paso adelante, con la intención de ayudar, pero Pietro disparó una advertencia contra el suelo a centímetros de los pies de Peter. «Aléjate». Pietro advirtió a través de respiraciones irregulares, con los ojos llenos de desafío. Suspirando molesto, Peter dijo, «Muy bien, esto ha durado lo suficiente». Con un movimiento de su mano, usamos la fuerza para sacar el arma de las garras de Pietro, enviándola volando a través de la habitación. «No estás en condiciones de ser tan obstinado. Déjame ayudarte». Pietro, a pesar de su evidente agotamiento, intentó rechazar la ayuda de Peter de nuevo. «No necesitamos tu ayuda», escupió, luchando por mantenerse solo. «No necesitamos la ayuda de nadie». Wanda, al ver la grave situación, tomó el control. «No, Pietro. No tenemos otra opción». Miró a Peter, con los ojos duros y decididos. «Por favor, ayúdanos». «Por supuesto», insistiendo Peter, «eso es todo lo que he estado tratando de hacer todo este tiempo». «Gracias, pero si intentas algo gracioso, nos volaré a todos juntos». Mientras hablaba, una energía roja se reunió a su alrededor, cubriendo su cuerpo con un aura carmesí amenazante. Peter, inesperadamente tranquilo, se acercó y le dio unas palmaditas en la cabeza antes de recoger a Pietro, ignorando sus quejas. «Déjeme, tú». Peter se volvió hacia Wanda, cuyos ojos se abrieron de par en par por sus acciones repentinas, su expresión seria. «Deberías detenerte antes de agotarte también». Wanda dudó antes de permitir a regañadientes que el aura carmesí se disipara. Peter se mostró conforme con su aprobación. «Bien, al menos no eres tan terco como este idiota». «Oye». «No soy un idiota», exclamó Pietro, pero Peter se burló y lo ignoró. «¿Puedes caminar solo?». Peter le preguntó a Wanda. «Puedo caminar», respondió, con su voz firme a pesar de su obvia fatiga. «Bien, entonces sígueme», dijo Peter, llevando a Pietro sin esfuerzo a través de la base con Wanda detrás. A medida que salían, Wanda y Pietro no pudieron evitar notar que los numerosos soldados y agentes de Hydra que yacían se derrumbaron y murieron, algunos incluso se cortaron por la mitad. La escena era espantosa, pero ninguno de ellos sintió ninguna simpatía por sus captores. Empezaron a reconstruir lo que había sucedido. Estaba claro que Peter había derribado a todos en la base. Se miraron el uno al otro, haciendo en silencio la misma pregunta, ¿lo hizo todo él solo? En otros lugares, Peggy y su equipo de agentes, acompañados por algunos Jedi, se movieron sigilosamente a través de un bosque nevado en las profundidades de la parte norte de Rusia. Su objetivo, una base Hydra bien escondida, enterrada en lo profundo del bosque. A medida que se acercaban al perímetro, Peggy hizo una señal para que el equipo se detuviera. Ella inspeccionó el área, viendo a los guardias patrulleros. «Muy bien, esto es todo. Entra en silencio y sácalos». «No hay alarmas», susurró en su comunicación. El equipo se expandió y cada miembro adoptó un enfoque diferente. Los Jedi, con sus sentidos y agilidad mejoradas, se movieron a través de los árboles como sombras, con sus sables de luz listos. Los agentes de Peggy y el Shield, armadas con armas silenciadas, avanzaron a través de la maleza. Peggy observa cómo los Jedi saltaban de las ramas de los árboles, aterrizando en silencio detrás de un grupo de guardias. En un movimiento rápido, encendieron sus sables de luz, las cuchillas tarareando mientras cortaban el arma del guardia. Antes de que los guardias pudieran reaccionar, los noquearon con un golpe bien colocado en la cabeza. Cerca, Peggy vio a otro Jedi moverse con gracia. Ella extendió la mano con la fuerza, sacando el blaster de un guardia de sus manos antes de golpearlo con una ráfaga de golpes precisos, su sable de luz azul cortando el aire con una precisión mortal. La propia Peggy se acercó a la entrada principal, sus ojos buscando cualquier señal de movimiento. Ella vio a un guardia y apuntó con su pistola silenciada. El disparo estaba limpio, el guardia cayó sin sonido. Ella continuó adelante, sus sentidos en alerta máxima. Dentro de la base, el equipo encontró más resistencia. Los pasillos estrechos y los espacios confinados hicieron que la lucha fuera más intensa. Peggy dirigió la carga, sus movimientos precisos y calculados. Ella disparó su pistola, cada disparo encontró su marca. Un agente a su lado, experto en el combate cuerpo a cuerpo, se enfrentó a un soldado de la Hydra, sus puños y pies moviéndose en un brutal baile de golpes y contadores. El sonido de los sables de luz zumbando llenaba el aire mientras los Jedi luchaban junto a ellos, derritiendo las balas del enemigo con un balanceo de sus espadas.
Se movían con la gracia de un bailarín, cada golpe calculado y letal. De repente, Peggy se agachó mientras una bala pasaba por delante de su cabeza, su corazón latiendo en su pecho. Ella devolvió el fuego, golpeando al tirador directamente en el pecho. A medida que el equipo se adentraba más en la base, la resistencia se hacía más feroz. Los soldados de la Hydra lucharon desesperadamente, pero no eran rivales para el poder combinar de S.H.I.E.L.D. y los Jedi. Muy pronto, llegaron a la sala de control principal, donde un grupo de soldados de la Hydra se habían atrincherado. Peggy le indicó a su equipo que se cubría. Granada. Ella gritó, lanzando un flashbang a la habitación. La explosión fue ensordecedora, el destello cegó a los soldados que había dentro. Peggy y su equipo irrumpieron en la habitación, los Jedi liderando la carga, abriendo la barricada. Sus sables de luz atravesaron las defensas de los soldados, mientras que Peggy y sus agentes dispararon con una precisión mortal. La batalla fue feroz, pero se acabó rápidamente. La habitación se quedó en silencio, el último de los soldados de Hydra tirados en el suelo. Respirando pesadamente, Peggy se apoyó en su bastón y examinó la habitación. Buen trabajo, todos, dijo, con una voz firme a pesar de la adrenalina que corre por sus venas. Aseguramos el área y veamos qué estaban escondiendo aquí. El equipo se mueve metódicamente a través de la base, limpiando cada habitación y asegurando cualquier información confidencial. Los ojos de Peggy captaron un conjunto de escaleras que conducían hacia abajo. Hay un sótano, dijo, señalando al equipo que lo seguía. El sótano estaba poco iluminado, el aire frío y estéril. Peggy lideró el camino, con su pistola lista. Llegaron a una puerta grande y reforzada. Cúbreme, ordenó, mientras trabajaba para abrir la puerta. La puerta se abrió, revelando un laboratorio lleno de varios equipos científicos. En el centro de la habitación había una gran cámara criogénica, con escarcha que cubría el vidrio. La curiosidad de Peggy se despertó cuando se acercó a la cámara. Ella limpió la escarcha del vaso, su aliento se atrapó en la garganta. En el interior, congelado en un estado de animación suspendida, estaba el hombre que ella creía que había muerto hace años. Peggy miró con sorpresa, su mente se aceleró. Bucky. C-147, reclutamiento fallido. Al salir de la base de Hydra, Peter llevó a Pietro con facilidad, su hermana Wanda lo seguía débilmente. Los hermanos intercambiaron miradas cansadas, sus cuerpos frágiles y agotados por su terrible experiencia. Cuando llegaron al claro donde estaba estacionado el barco de Peter, sus ojos se abrieron de par en conmoción y asombro. El diseño elegante y angular de la pequeña nave Jedi brillaba bajo el sol, pareciendo algo salido directamente de una película de ciencia ficción. Para ellos, fue una maravilla futurista, un marcado contraste con la sombría realidad de su cautiverio. Wanda, a pesar de su agotamiento, no pudo evitar mirar con asombro. ¿Es eso? Sí, respondió Peter, ajustando su control sobre Pietro. Es una nave Jedi. Impresionante, ¿verdad? ¿Qué es un Jedi? Preguntó Pietro, todavía tratando de recuperar el aliento. ¿Y cómo lo hiciste? Peter me sonríe un poco. Larga historia. Vamos a subiros a bordo primero. Los guió por la rampa hacia el barco, la puerta se cerró detrás de ellos con un suave silbido. En el interior era elegante y minimalista, con tecnología avanzada integrada a la perfección en el diseño. Los ojos de Wanda y Pietro vagaban por la cabaña, en cada detalle. Peter puso suavemente a Pietro en una silla acolchada, y Wanda rápidamente se sentó a su lado, su preocupación por su hermano es evidente a pesar de su propia fatiga. ¿Estás bien?, preguntó, con la voz suave y preocupada. Pietro ascendiendo con la cabeza. Sí, estoy cansado. Peter se trasladó a la cabina, instalándose en el asiento del piloto. Cuando comenzó a encender el barco, Wanda y Pietro continuaron mirando a su alrededor con asombro. Las luces interiores cobraron vida, proyectando un brillo suave sobre las elegantes consolas y pantallas. La curiosidad de Wanda le dio lo mejor. ¿Qué es todo esto?, preguntó, su voz llena de asombro. Peter miró por encima de su hombro, con una pequeña sonrisa en sus labios. Tecnología avanzada, mucho más allá de lo que este planeta tiene para ofrecer. Antes de que pudieran hacer más preguntas, Peter pulsó un botón en el panel de control. Prepárate para la onda de choque, advirtió. ¿Onda de choque? Los hermanos repitieron en confusión. Auge. Unos segundos más tarde, se pudo escuchar una fuerte explosión mientras un estruendo distante resonaba a través de la nave. Wanda y Pietro saltaron con miedo, girando para mirar por la ventana. A través de la ventana gráfica, vieron la base de Hydra de la que acababan de escapar envuelta en una explosión masiva. Las llamas y los escombros se dispararon al cielo, el edificio se desmoronaba y arde.
Sus ojos se abrieron de miedo, incapaces de comprender lo que acababa de pasar. Peter decepcionado, satisfecho con el resultado. Solo para asegurarme de que no queda nada para que terceros saqueen, dijo con indiferencia. Mejor prevenir que lamentar. Con unos pocos movimientos, Peter tomó el control del barco, levantándose del suelo. El barco tarareó de poder, y en cuestión de momentos, estaban disparando al cielo, dejando atrás la base en llamas. Wanda y Pietro miraron por la ventana, la vista de la base en llamas se desvaneció en la distancia. Pietro y Wanda intercambiaron miradas nerviosas mientras el barco se deslizaba por el cielo. ¿A dónde vamos?, preguntó Pietro, su voz teñida de curiosidad y sospecha. Peter, centrado en el pilotado, dio una sonrisa misteriosa. Es una sorpresa. Confía en mí, si te gustó este barco, te encantará hacia donde nos dirigimos a continuación. Wanda frunció el frente, su preocupación es evidente. ¿Por qué no nos lo dices? Necesitamos saberlo. Peter se rió suavemente. Lo verás pronto. Los hermanos, que todavía desconfían de Peter, pero que reconocían la inutilidad de la resistencia, optaron por permanecer en silencio. No podía olvidar la vista de la base de Hydra diezmada y de los soldados que Peter había eliminado sin esfuerzo. Pero, a pesar de sus reservas, esperaban haber depositado su confianza en la persona adecuada. El vuelo fue suave y sin incidentes, el zumbido de los motores del barco proporcionó un ruido de fondo constante. Después de un corto tiempo, Peter miró a sus pasajeros. Estamos aquí. Wanda y Pietro miraron por la ventana, su confusión creció al ver solo una gruesa pared de nubes. Esto no parece un destino, comentó Pietro, la sospecha que se arrastraba de nuevo a su voz. La sonrisa de Peter se ensanchó. Solo mira. Mientras hablaba, el barco se sumergió en las nubes. La niebla espesa los envolvía, reduciendo la visibilidad a casi cero. Por un momento, no hubo nada más que la blancura de las nubes y la suave turbulencia de su paso a través de ellas. Luego, abruptamente, irrumpieron en el otro lado. Wanda y Pietro jadearon al unísono, con los ojos abiertos de asombro. Antes de ellos estaba la Sala Roja, una colosal fortaleza flotante suspendida en el cielo. La enorme estructura era una maravilla de la ingeniería, con una arquitectura elegante y futurista y numerosas plataformas de aterrizaje llenas de actividad. Otros barcos estaban regresando, al igual que el de Peter, una señal de sus esfuerzos coordinados contra Hydra. Bienvenido a la Sala Roja, anunció Peter, el orgullo es evidente en su voz. Nuestra base de operaciones. Los hermanos miraron fijamente en silencio aturdido, sus mentes luchando por procesar la escalada de lo que estaban viendo. La habitación roja era diferente a cualquier cosa que hubieran imaginado. Mientras el barco aterrizó sin problemas en el bullicioso hangar, sus motores se apagaron con un zumbido suave, Peter condujo a Pietro y Wanda, los hermanos seguían de cerca. El hangar era una colmena de actividad, repleta de Jedi, mutantes, viudas negras y agentes de SHIELD. Muchos escoltaban a los prisioneros de la Hydra, mientras que otros llevaban información secreta o carga asegurada durante sus misiones. Los ojos de Wanda y Pietro se acercaron, asumiendo la diversa variedad de personas y el caos organizado. La vista de tantos grupos diferentes trabajando juntos los dejaron asombrados y un poco abrumados. Se volvió hacia Peter con expresiones desconcertadas. ¿Qué está pasando?, preguntó Pietro, su voz llena de confusión. ¿Qué es este lugar? Peter se detuvo, mirándolos con una sonrisa tranquilizadora. Esta es mi base. Todas estas personas son parte de la operación para erradicar a Hydra. Los gemelos intercambiaron una mirada, todavía no comprensivos del todo. ¿Hydra? Wanda repitió, el nombre que no le resultaba familiar. Peter ascendiendo, su expresión es seria. Hydra es el nombre de la organización que te secuestró y te mantuvo prisionero. Cuando se dio cuenta, tanto Pietro como Wanda sintieron una ráfaga de emociones conflictivas. La ira, el alivio, la confusión y el sentido de la justicia se arremolinaban dentro de ellos. Habían estado listos para jurar vengarse de sus captores, pero ahora, parecía que la retribución ya había sido entregada. Pietro apretó los puños, su voz temblando. ¿Entonces, se han ido? Peter ascendió. Probablemente. Hemos estado desmantelando sistemáticamente sus operaciones y capturando a sus líderes. Lo que estás viendo aquí es el resultado de nuestros esfuerzos. Los ojos de Wanda se llenaron de lágrimas, una mezcla de alivio y frustración. Pero no llegamos no lo hicimos. Peter puso una mano reconfortante en su hombro. Sé. No es lo mismo que vengarte, pero ahora estás a salvo. Y nos aseguraremos de que Hydra nunca pueda volver a hacer daño a nadie más. Los gemelos se quedaron en silencio, procesando el peso de sus palabras.
Hubo una cierta satisfacción al saber que Hydra estaba siendo llamada ante la justicia, pero también se sintió incompleta. Habían sufrido mucho y querían desempeñar un papel en llevar a sus captores ante la justicia. Mientras Peter hablaba con los gemelos, se dio cuenta de que Magneto caminaba con Xavier rodando a su lado. Lo saludó. Oye, ¿cómo fue tu parte de la operación? Magneto ascendiendo, su expresión seria. Se fue según lo planeado. Hemos capturado a muchos prisioneros ya que alguien está tan en contra de matar. Se quejó, obviamente refiriéndose a Xavier. Xavier puso los ojos en blanco y añadió, bueno, discúlpame por valorar la santidad de la vida. Peter irritando. Es bueno escucharlo. Por cierto, estos son Pietro y Wanda, señaló a los gemelos, dos mutantes que fueron mantenidos cautivos en mi última ubicación objetivo. Pietro y Wanda miraron a Magneto y Xavier con cautela, todavía no están acostumbrados a confiar en nadie. Magneto, sin embargo, reconoció inmediatamente una oportunidad. Mutantes, dados. Comenzó, un tono persuasivo que se arrastraba en su voz. Sabes, siempre podríamos usar mutantes más fuertes en la hermandad. Xavier le disparó con una mirada de advertencia. Eric, por favor. No comencemos esto ahora. Se volvió hacia los gemelos con una expresión más amable. Además, míralos. Todavía son niños. Estarían mucho más en casa en mi escuela. Es mucho más seguro que vivir una vida de crimen contigo. A medida que Magneto y Xavier comenzaron a discutir, tratando de llevar a los gemelos a sus respectivos lados, Pietro y Wanda intercambiaron una mirada de creciente incomodidad y sospecha. Los lanzamientos de reclutamiento repentinos y agresivos no estaban bien con ellos. Peter se dio cuenta de la incomodidad de los gemelos e intervino. Muy bien, muy bien. Ustedes dos pueden hacer su discurso de ventas más tarde. Ahora mismo, Wanda y Pietro necesitan descansar un poco y ser revisados por un médico. Al darse cuenta de que podrían haber saltado el arma, especialmente después de ver las miradas desinteresadas y sospechosas en las caras de los gemelos, Magneto y Xavier intercambiaron una mirada. Mis disculpas, dijo Xavier, con un toque de arrepentimiento en su voz. No queríamos abrumarte. Magneto asintiendo de acuerdo. De hecho, todavía tenemos prisioneros que descargar de nuestro barco. Terminaremos esta conversación más tarde. Mientras Magneto y Xavier se excusaban para terminar el final de la operación, Wanda y Pietro los vieron irse. Parecen intensos, comentó Wanda, con su voz atrasada de malestar. Pietro ascendió. Sí, no confío en ninguno de ellos. Peter se encogió de hombros. No todos son malos. Simplemente se preocupan mucho por la raza mutante. Sin embargo, si decide considerar sus ofertas, iría con Xavier. Magneto tiene buenas intenciones, pero técnicamente es un terrorista buscado. Los gemelos se sorprendieron al escuchar eso. ¿Un terrorista? Pietro preguntó, incrédulo. ¿Por qué trabajas con él entonces? Peter suspiró. Como dije, Magneto tiene buenas intenciones. Solo tiende a recurrir a la violencia para lograr sus objetivos. De todos modos, vamos a los dos a la enfermería. Tal vez podamos conseguir que un sanador Jedi te mire. Cuando Peter estaba a punto de salir del hangar con Pietro y Wanda, el sonido de las puertas del hangar que se abrían de nuevo le hizo hacer una pausa. Se volvió para ver algunos barcos más que llegaban a tierra. La curiosidad despertó, esperó a ver quién era. De uno de los barcos, salió Peggy Carter, su voz autorizada sonando mientras ladraba órdenes a los agentes de SHIELD que la seguían. Llevaban cuidadosamente una cámara en forma de vaina, del tamaño de un ser humano. Los ojos de Peter se abrieron de par en par al escuchar las siguientes palabras de Peggy. Ten cuidado con él. Si Bucky se lesiona de alguna manera, tendré tus pieles. Su corazón se saltó un latido cuando vislumbró a la persona dentro de la cápsula. Era Bucky Barnes, el soldado de invierno, encerrado en la cámara criogénica. Me olvidé por completo de él. Peter se admitió a sí mismo. C-148, fin de la Hydra. En la enfermería, Peter observó cómo Peggy se sentaba junto a Bucky, que todavía permanecía congelada y dormida en la cápsula. La habitación estaba llena de una tensión silenciosa, el zumbido del equipo médico proporcionaba un ruido de fondo suave. Habían pasado horas desde que la operación había terminado, y la adrenalina se había desvanecido hace mucho tiempo, reemplazada por una calma cansada. Al otro lado de la habitación, los gemelos, Wanda y Pietro, estaban profundamente dormidos en sus camas de hospital. Sus rostros, ahora más pacíficos, todavía llevaban las huellas de su reciente terrible experiencia. El curandero Jedi había confirmado lo que Peter había sospechado, ambos habían sido sometidos a una severa privación de alimentos y agua, una táctica cruel para mantener a los débiles mientras los científicos de Hydra llevaban a cabo sus experimentos.
Peter sintió una pizca de empatía por ellos. Recordó los primeros días después de su llegada por primera vez a este mundo, luchando por sobrevivir en una situación similar, aunque se le había ahorrado los horrores de la experimentación. Al menos ahora, con la garantía del curandero, sabía que se recuperarían. Solo necesitaban tiempo para descansar y rehabilitarse. Volviendo su atención a la cápsula criogénica donde Bucky yace congelado, la vista del olvidado soldado de invierno despertó una mezcla de emociones en él. Molestia, arrepentimiento y una promesa a sí mismo de no volver a pasar por altos detalles tan cruciales. Después de todo, ¿y si hubiera promulgado algún plan que pusiera en peligro a Bucky y lo matara? Peter no era el mayor fan de Bucky, pero tampoco querría que lo mataran. La mano de Peggy se apoya suavemente en la vaina, sus ojos llenos de una dolorosa esperanza. Ella había pasado las últimas horas vigilando junto a Bucky, negándose a salir de su lado. Al verla así, Peter pensó, tal vez debería pescar el capsicle también. Sabía lo mucho que Steve significaba para ella, que tenía que ser la razón por la que estaba tan apegada a Bucky en este momento. Peter se acercó a ella, sus pasos tranquilos en el piso de la enfermería. Peggy, dijo en voz baja, sin querer asustarla. Ella miró hacia arriba, con los ojos cansados pero decididos. Peter, reconoció, con voz suave pero firme. ¿Cómo están Wanda y Pietro? Van a estar bien, respondió Peter, mirando a los gemelos dormidos. El curandero dijo que solo necesitan descansar y desarrollar sus músculos de nuevo. Se recuperarán en poco tiempo. Peggy ascendió, con una pequeña sonrisa de alivio tocándose los labios. Bien. Han pasado por lo suficiente. Peter suspiró, pasando una mano por su cabello. ¿Cómo está nuestra paleta residente? Peggy se rió un poco. Parece que está bien. Solo estamos haciendo pruebas antes de descongelarlo. No quiero arriesgar nada. Inteligente. Peter asintió, mirando a Bucky con curiosidad. Entonces, ¿quién es él para ti? Preguntó, su tono es suave pero sondea. Me di cuenta de que esto parece ser personal para ti. Lo llamaste por su nombre cuando lo estabas descargando antes, y has estado sentado a su lado desde que regresamos. Peggy soltó un profundo suspiro, su mirada fija en la forma congelada de Bucky. Bucky Barnes era sargento en el ejército, comenzó, con una voz suave y llena de una mezcla de nostalgia y dolor. Se presumió que murió hace casi 50 años, después de caer de un tren durante una misión contra Hydra en la Segunda Guerra Mundial. Pero de alguna manera, no ha envejecido después de todos estos años. Peter escuchó atentamente, notando el peso de sus palabras. ¿Lo conocías personalmente? No tan bien, admitió Peggy. Solo lo conocí unas cuantas veces de pasada. Pero era un amigo cercano del hombre con el que planeaba casarme una vez que terminara la guerra. Peter notó el cambio en su tono, la forma en que su expresión se volvió más sombría y melancólica al mencionar al hombre que amaba. ¿Planeado casarse? Lo pedí con cuidado. Ella ascendió, con los ojos distantes mientras grababa los recuerdos. Steve Rogers. Capitán América. Murió en la Segunda Guerra Mundial, sacrificándose para salvar innumerables vidas. Bucky era especial para él, como un hermano. Así que, de cierto modo, Bucky también es especial para mí. Muy bien, definitivamente estoy pescando al Capitán América antes de salir de este planeta. Bueno, es decir, si todavía está vivo en este universo. Peter decidió, sintiendo una pizca de empatía por Peggy. Trató de consolarla, poniendo una mano tranquilizadora en su hombro. Lo siento, Peggy. Debe ser difícil para ti verlo así. Ella le dio una pequeña sonrisa agradecida, aunque Peter podía ver el dolor que estaba tratando de ocultar. Gracias, Peter. Es difícil, pero quiero ayudarte lo mejor que pueda. Por el bien de Steve, y por el de Bucky. Peter ascendió, entendiendo la profundidad de su compromiso. Haremos todo lo posible para ayudarte. No solo estás en esto. La sonrisa de Peggy se ensanchó ligeramente, sus ojos brillan con lágrimas sin derramar. Sé. Y gracias. Por todo. No hay problema, Peter le presionó el hombro suavemente antes de mirar hacia atrás a Bucky, con sus ojos trazando el brazo metálico distintivo y las cicatrices que bordean su cuerpo. Pero creo que deberíamos tener cuidado. Ese brazo parece de grado militar, supervisando, señalándolo. Y esas cicatrices no son de dormir durante 50 años. Peggy ascendió, su expresión cambió a una de preocupación y sospecha. Yo también los noté. ¿Quién sabe lo que Hydra le hizo? Peter demostró las implicaciones, su ceja frunce. Tal vez deberíamos quitarle el brazo y contenerlo antes de despertarlo. Como dijiste, no sabemos qué le hizo Hydra. Ahora podría ser una persona completamente diferente.
Peggy se quedó en silencio, reflexionando sobre la sugerencia de Peter. La idea de que Bucky fuera convertido en algo irreconocible por Hydra era preocupante, pero era una posibilidad que no podía ignorar. Justo cuando estaba a punto de responder, un grupo de científicos y médicos de S.H.I.E.L.D. entró en la sala, su presencia rompiendo el silencio contemplativo. Directora Carter, comenzó uno de los científicos, hemos terminado nuestras pruebas preliminares. Podemos empezar a descongelar y despertar al señor Barnes ahora si está listo. Peggy no respondió de inmediato, manteniendo una mirada reflexiva en su cara. Los científicos intercambiaron miradas, desconcertados por su vacilación. ¿Le gustaría que empecemos a despertarlo ahora, señora? Uno de ellos preguntó, su voz teñida de incertidumbre. Peggy miró a Peter, buscando su confirmación silenciosa. Peter se acercó ligeramente con la sentencia, afirmando su sugerencia anterior. Ella volvió a los médicos, su firme resolución. No, dijo claramente. Primero, quítale ese brazo de metal. Tenemos que asegurarlo antes que nada. No sabemos qué hará cuando se despierte. Los científicos se miraron el uno al otro y luego a Peggy. Uno de ellos se adelantó, su expresión seria. Entendido, directora. Procederemos con la extracción del brazo y nos aseguraremos de que esté bien restringido antes de despertarlo. No uses ninguna restricción endeble, añadió Peter. No sabemos si ha sido mejorado o no. Si alguien tiene que estar en la habitación, asegúrelo con abrazaderas de metal gruesas. De lo contrario, puedes usar la prisión de la sala roja para retenerlo. Los científicos se volvieron hacia Peggy, buscando su aprobación, ya que Peter no formaba parte de la jerarquía del escudo. Lo has oído, dijo Peggy. Ahora, ponte a trabajar. Cuando los médicos y científicos se fueron a preparar, Peter se volvió hacia Peggy, su expresión seria pero tranquilizadora. Hiciste la decisión correcta. Peggy ascendió, aunque la preocupación todavía nublaba sus ojos. Yo también lo creo, pero solo espero que podamos ayudarle. Peter se tranquiliza suavemente. Incluso si hay algo mal en él, afortunadamente, tienes la fuerza más poderosa de la galaxia aquí para ayudar. Peggy miró a Peter confundido, lo que le llevó a aclararlo. Los Jedi. Tenemos todo tipo de formas de ayudar. Por no hablar de los mutantes también. Una pequeña sonrisa se arrastró en la cara de Peggy. Al menos tenía una manera de ayudar a Bucky si había algo malo en él. Ella solo esperaba que Hydra no lo hubiera estropeado demasiado. Mientras continuaban hablando, la puerta de la enfermería se abrió, y Fury y Coulson entraron con urgencia en sus pasos. Directora, te necesitas en la sala de control, clamó Fury. Peter los miró, su interés despertó. ¿Por fin es hora? Fury ascendiendo. Peter irritante, una sensación de anticipación iluminando su cara. Nos vemos allí, dijo, saliendo de la habitación. Peggy lo vio ir, luego se puso de pie, su mirada permaneciendo en Bucky por un momento más. Ella le dio una última mirada al hombre en la vaina, su expresión una mezcla de determinación y preocupación. Con una respiración profunda, se dio la vuelta y salió, Fury y Coulson siguiendo de cerca. Peggy caminó enérgicamente por los pasillos de la sala roja, su mente se centró en la tarea que le precedía. Fury y Coulson la flanquearon, sus expresiones igualmente determinadas. Cuando se acercaban a la sala de control, la puerta se abrió, revelando un bullicioso centro de actividad. La sala estaba llena de pantallas y consolas, cada una tripulada por sus diversos aliados, todos trabajando al unísono para coordinar las etapas finales de su operación contra Hydra. En el centro de todo, se instaló una cámara, que transmitía a todas las bases de S.H.I.E.L.D. en todo el mundo. Rocket estaba en los controles, sus pequeñas manos se movían a través de los paneles. Miró hacia arriba cuando Peggy entró, con los ojos afilados y enfocados. ¿Estás listo?, preguntó, su voz llevaba un tono serio. Peggy respiró hondo, acercándose. Sí, vamos a hacer esto. Buena suerte, comentó Peter desde un lado, apoyándose en la pared con la taza a su lado. Rocket aumentó e inició la transmisión. La cámara se centró en Peggy, y su imagen apareció en todas las pantallas de todas las bases de S.H.I.E.L.D. en todo el mundo. El ambiente en la habitación era tenso, sabiendo la importancia de este momento. En todo el mundo, los agentes de S.H.I.E.L.D., que habían quedado en un estado de alerta y confusión después de los ataques repentinos, ahora se encontraron alrededor de las pantallas, con las caras grabadas de preocupación y curiosidad. Peggy comenzó a hablar, con su voz firme y autorizada. Agentes de S.H.I.E.L.D., esta es la directora Peggy Carter. Sé que muchos de ustedes están confundidos y preocupados por las operaciones recientes que han tenido lugar. Estoy aquí para explicarte y asegurarte que todo está bajo control. Se detuvo, permitiendo que sus palabras se hundieran. Las caras de los agentes que la observaban en las pantallas eran una mezcla de aprensión y alivio.
En las últimas semanas, hemos estado llevando a cabo una operación encubierta para identificar y desmantelar una amenaza significativa dentro de nuestras propias filas. Hydra, una organización peligrosa e insidiosa, se había infiltrado en SHIELD en todos los niveles. Los murmullos de conmoción e incredulidad se abrieron a través de los agentes, sus ojos se abrieron de par en par ante la revelación. Peggy continuó, con su tono firme pero compasivo. Entiendo que esto es difícil de escuchar, y me disculpo por no advertirte antes. Sin embargo, si hubiéramos revelado nuestros aviones, habría dado a conocer a los agentes de Hydra entre nosotros, poniendo en peligro toda la misión. Respiro hondo, con los ojos resueltos. Pero, me complace anunciar que a partir de este momento, hemos identificado, eliminado y detenido con éxito a todos los agentes de Hydra, y nuestra operación ha concluido oficialmente. Ella se detuvo, dejando que la sensación de victoria se hundiera. En el futuro, le pido su comprensión y cooperación mientras trabajamos para restaurar la confianza y la integridad dentro de SHIELD. La imagen de Peggy, transmitida por todo el mundo, transmitía una sensación de fuerza y tranquilidad. Los agentes que la observaban comenzaron a sentir un renovado sentido de propósito y solidaridad. Juntos, reconstruiremos SHIELD, más fuerte y más resistente que nunca. Gracias por su dedicación y valentía. Carter fuera. C-149, FaceTime con la reina. Después del anuncio de Peggy, toda la sala roja estaba llena de actividad. La operación contra Hydra había sido un éxito monumental, pero ahora llegó la tarea igualmente desafiante de lidiar con las consecuencias. Peggy estaba más que ocupada, gestionando a los agentes restantes y manejando al Consejo de Seguridad Mundial, que se había sentido conmocionado y enfurecido por la falta de notificación previa sobre la operación. Ella navegó por la tormenta con su gracia y autoridad habitual, asegurándose de que todo se resolviera de la manera más fluida posible. Mientras tanto, Peter regresó a sus habitaciones, sintiendo la fatiga de los acontecimientos del día. Necesitaba un descanso, un momento para relajarse y descansar. Después de una refrescante ducha, se subió a la cama, listo para relajarse el resto de la noche. Sacó su Walkman, con la intención de escuchar algo de música y quedarse dormido. Pero justo cuando estaba a punto de poner play, su teclado de datos se iluminó con una videollamada entrante. Miró la pantalla, sorprendió al ver a Padmé Amidala, la reina de Naboo, solicitando una llamada. Una sonrisa le tiró de los labios, pero rápidamente recordó que aún no le había mostrado su cara ni le había dicho su nombre real. Ella solo lo conoció como Star-Lord. Se acercó a su mesita de noche y agarró su máscara, se la puso antes de responder a la llamada. La pantalla brilló, revelando la elegante figura de Padmé sentada en sus lujosos cuartos. Su cara se iluminó con una mezcla de felicidad y leve molestia cuando lo vio. Señor de las estrellas, saludó, su voz teñida con un toque de reproche. Estaba empezando a pensar que te habías olvidado de mí. Peter se rió, apoyándose contra sus almohadas. ¿Cómo podría olvidarme de ti, Padmé? Acabo de estar ocupado. Los ojos de Padmé se estrecharon ligeramente. ¿Ocupado? ¿Está demasiado ocupado para enviar un mensaje sencillo? Estaba empezando a preocuparme, ya sabes. La sonrisa de Peter se ensanchó bajo su máscara. Lo siento. Las cosas se han agitado bastante aquí. Pero ahora estoy aquí. ¿Cómo has estado? La expresión de Padmé se ha suavizado un poco. He estado bien, gestionando los asuntos de Naboo. Ha estado tranquilo aquí desde que te fuiste, pero eso no significa que haya menos trabajo por hacer. Peter ascendió. Me lo imagino. Estoy seguro de que estás haciendo un trabajo increíble, como siempre. Se sonrojó un poco ante el cumplido, pero segundos después, su tono se volvió más serio. ¿Cuándo vas a venir a visitarme de nuevo? La última vez prometiste que no sería demasiado largo. La frente de Peter se frunció por el anhelo de su voz. Se sintió culpable por no tender la mano antes. Lo prometo, Padmé. Iré a verte pronto. Y, te mostraré mi cara y te diré mi nombre real la próxima vez que nos veamos. Padmé se inclinó hacia adelante, con una pequeña sonrisa esperanzadora en su cara. ¿Realmente? ¿Lo prometes? Peter ascendió. Lo prometo. Yo también quiero verte, Padmé. Su sonrisa se ensanchó, más brillante esta vez. Bien. Porque estaba empezando a pensar que te gustaba mantenerme en suspenso. Peter se rió. Un poco de misterio nunca hizo daño a nadie, ¿verdad? Padmé se rió suavemente. Cierto. Pero me gustaría ver al hombre detrás de la máscara. Pronto, aseguró Peter. Me aseguraré de ello. Cayeron en un cómodo silencio por un momento, simplemente disfrutando de la presencia del otro a través de la pantalla.
Padmé luego se inclinó ligeramente hacia adelante, con un brillo ansioso en sus ojos. Entonces, cuando vuelvas, me vas a sacar a hurtadillas del palacio otra vez. Peter irritando. Si eso es lo que quieres, entonces sí. Mientras el capitán Panaka no nos respira por el cuello, tendremos otra noche, como antes. Se detuvo, sonriendo mientras preguntaba, ¿me vas a besar de nuevo? No menciones eso. Padmé se sonrojó profundamente y se dio la vuelta, cambiando rápidamente de tema. La última vez me divertí mucho. Fue agradable olvidarme de mis deberes por un tiempo y simplemente ser yo mismo. Entonces es una cita, dijo Peter, con un tono cálido y cariñoso. Tal vez te lleves del planeta la próxima vez también. Podemos visitar una luna o algo así. Los ojos de Padmé brillaron de emoción, su vergüenza olvidada. No puedo esperar. Solo prométeme que no tardarás mucho. No lo haré, prometió Peter, con su voz sincera. Estaré allí antes de que te des cuenta. Continuaron hablando, la conversación fluyó sin esfuerzo. Compartieron lo que han estado haciendo últimamente, se rieron de los chistes de los demás e incluso coquetearon a la ligera, la conexión entre ellos se fortaleció con cada palabra. La molestia inicial de Padmé por no saber de él se derritió, reemplazada por la alegría de su conversación. Se sintió a gusto con Peter, disfrutando de las bromas alegres y de la forma en que la hizo reír. Peter, por otro lado, se sentía cada vez más atraído por ella con cada momento que pasaba. Eventualmente, la llamada tuvo que llegar a su fin, para su renuencia. Tengo que irme, dijo Padmé en voz baja, con un toque de tristeza en su voz. Pero prométeme que llamarás más a menudo. Lo prometo, dijo Peter, con una voz igual de suave. Cuídate, Padmé. Hasta que nos volvamos a ver. Hasta que nos volvamos a ver, señor de las estrellas, respondió con una sonrisa, su imagen parpadeando cuando terminó la llamada. Peter se quitó la máscara, una sonrisa contenta que permaneciendo en sus labios mientras dejaba a un lado el bloque de datos. Se acostó en su cama, sintiéndose más relajado de lo que había sido en días. Mientras Peter se quedaba dormido, Peggy estaba atrincherada en una reunión con lo que quedaba del Consejo de Seguridad Mundial. La sala de conferencias holográfica estaba llena de caras ansiosas de Chao Yen, Yakuna Sin, Pamela Holly y Douglas Rockwell. Cada uno de ellos estaba tenso, sus expresiones reflejaban la gravedad de la situación. Peggy comenzó, su voz firme y autorizada. Gracias por convocar con tan poca antelación. Pamela Hawley, una mujer de mediana edad con un traje azul de bebé, interrumpió con un tono de irritación, usted no llamó a esta reunión, señora Carter, nosotros sí. Ignorando su comentario, Peggy presionó, como saben, los acontecimientos recientes han descubierto una amenaza significativa dentro de nuestras filas. Hydra se había infiltrado en SHIELD en todos los niveles. Hemos llevado a cabo una extensa operación para identificarlos y erradicarlos. Chao Yen, un joven de tez delgada con rasgos afilados, se inclinó hacia adelante, con los ojos encogidos. Esta operación de la que hablas, ¿tiene algo que ver con la desaparición de Alexander Pierce y Gideon Malek? Peggy ascendió, anticipando la pregunta. Sí, tanto Pierce como Malik eran plantas de Hydra. Han sido capturados y actualmente están bajo nuestra custodia. Douglas Rockwell, un hombre pesado con un comportamiento severo, frunció el ceño. Estas son acusaciones serias, Director Carter. ¿Tienes pruebas? Peggy estaba preparada. Activó un proyector holográfico, mostrando una serie de documentos, comunicaciones interceptadas y grabaciones de video que vinculaban irrefutablemente a Pierce y Malik con Hydra. Los miembros del consejo examinaron las pruebas en silencio, sus expresiones se agravaron cada vez más. Yakuna Sin, cuyo exterior tranquilo y compuesto a menudo enmascaraba su intenso escrutinio, finalmente habló. Esta es una evidencia condenatoria. Pero la escala de esta operación. ¿Cómo te las arreglaste para coordinarlo sin alertar a Hydra? La mirada de Peggy era inquebrantable. Teníamos que ser meticulosos y discretos. No podíamos arriesgarnos a tener fugas. Nuestros aliados desempeñaron un papel crucial en esta operación. Chao Yen levantó una ceja. ¿Aliados? ¿Te refieres a los alienígenas y a los mutantes? Peggy ascendió. Sí. Los Jedi, los X-Men y la Hermandad. Su participación fue fundamental para garantizar el éxito de esta operación. El ceño de Douglas Rockwell se profundizó. Directora Carter, trabajar con tales grupos plantean preocupaciones significativas. ¿Cómo sabemos que podemos confiar en ellos? Peggy anticipó esta línea de interrogación. Tomamos todas las precauciones. Los Jedi han demostrado ser personas buenas y erguidas, y los mutantes comparten nuestro objetivo de erradicar a Hydra. Hemos establecido la confianza mutua y la cooperación con ambas partes.
Yakuna-sin se inclinó hacia atrás, con los dedos inclinados. ¿Y qué hay de las ramificaciones políticas? ¿La percepción del público de nosotros trabajando con fuerzas extraterrestres y mutantes? Peggy se reunió inquebrantablemente con su mirada. El público no debería saber nada de lo que pasó, lo mantuvimos lo más silencioso posible. Incluso si se enteraran, la infiltración de Hydra representaba una amenaza para la seguridad global. Necesitábamos a todos los aliados que podríamos conseguir para luchar contra esto mientras lo manteníamos en secreto. Deberíamos haber pocas o ninguna consecuencia política. Los miembros del consejo intercambiaron miradas incómodas. El peso de las palabras de Peggy colgaba mucho en el aire. Chao Yen finalmente rompió el silencio. Directora Carter, tenemos que abordar las implicaciones más amplias. Con Pierce y Malik comprometidos, ¿qué garantía tenemos de que otros miembros de SHIELD no están comprometidos de manera similar? La expresión de Peggy fue decidida. Hemos llevado a cabo exhaustivas verificaciones y verificaciones de antecedentes de todo el personal de SHIELD. Aquellos que se ha descubierto que tienen alguna conexión con Hydra han sido detenidos o asesinados. Los ojos de Douglas Rockwell se estrecharon. ¿Y qué hay de los mutantes? La hermandad en particular tiene una historia de activismo violento, por decirlo menos. Peggy respiró hondo. La hermandad, bajo el liderazgo de Magneto, complementó un papel crucial en la operación. Sus acciones se coordinaron con nuestros equipos. Ella hizo una pausa y agregó, honestamente, espero que esta asociación conduzca a una cooperación futura. ¿Quieres convertir un Magneto en un activo? Pamela Hawley preguntó con incredulidad. Peggy ascendiendo, sé que parece descabellado, pero tengo esperanza. La voz tranquila de Yakuna-sin cortó la tensión. Directora Carter, parece que ha pensado en todo. Pero debemos preguntar, ¿cuál es el final del juego aquí? ¿Qué garantías tenemos de que Hydra está realmente erradicada? Preguntó, su mirada sospechosa se desplazó a sus compañeros del consejo. Peggy ascendiendo, captando la gravedad de sus preocupaciones. La operación fue exhaustiva. Puedo asegurarte más allá de una sombra de duda que Hydra se ha ido. Ella hizo una pausa antes de agregar, pero si todavía estás preocupado, podemos hacer arreglos para examinar a todos los empleados de SHIELD, incluyéndonos a nosotros mismos. Pamela Hawley sacudió la cabeza. No hay necesidad de... Hazlo. Cumpliremos con lo que decidas hacer. Rockwell la cortó. ¿Qué? Pamela se sorprendió. Pero, ¿y si es una planta de Hydra? ¿Cómo podemos estar seguros de sus intenciones? Rockwell se echó a reír. ¿Peggy Carter? ¿Una planta de Hydra? Eso es divertidísimo. Apenas podía contenerse, y los otros concejales se unieron a su risa. Pamela parecía avergonzada, dándose cuenta de su error. Después de todo, esta era Peggy Carter, la némesis de Hydra, que había dedicado su vida a erradicarlos desde la muerte del Capitán América. No había manera de que pudiera ser una planta. Cuando la reunión parecía terminar, Peggy sabía que era hora de dejar caer la información final. Hay una cosa más que debería saber, dijo, con su voz firme pero con un toque de tensión. Los miembros del consejo la miraron con expectante. Vamos, dijo Chao Yen. Peggy respiró hondo. Toda esta operación fue posible gracias a un hombre, Peter Quill. Él fue el que trajo a los Jedi en nuestra ayuda y convenció a los mutantes para que se unieran a nuestra causa. Sus contribuciones fueron invaluables. Los ojos de Douglas Rockwell se estrecharon. Y la expresión de Peggy se endureció. Le prometí algo. ¿Qué quieres? Preguntó Chao Yen, con la voz fría. El cubo. La habitación cayó en un silencio aturdido. Los miembros del consejo intercambiaron miradas conmocionadas e incrédulas. ¿C-150, el cubo? Al día siguiente, Peter se despertó con una sensación de anticipación. Tenía muchas cosas en mente, tratar con Bucky, encontrar al Capitán América y, finalmente, recibir su recompensa por ayudar a erradicar a Hydra. Había mucho que hacer. Debería hacer algunos escaneos de sobrevuelo para encontrar la ubicación exacta. Con esto en mente, Peter se dirigió al hangar, con la intención de sacar un barco. Creo que se estrelló en el Océano Atlántico Norte. Cuando entró en el hangar, Peter se sorprendió al ver a los Jedi que aparentemente se preparaban para irse. El hangar estaba lleno de actividad mientras cargaban sus barcos, el zumbido de los motores llenaba el aire. Peter apresuró su ritmo, un sentido de urgencia que lo agarró. Maestro Yoda, Maestro Windu, llamó, su voz resonando en el vasto espacio. Yoda se dio la vuelta, sus ojos sabios se encontraron con los de Peter. Ah, joven Kill, sorprendido, pareces. Peter asintiendo, con la frente fruncida. No sabía que te ibas tan pronto. Pensé que te quedarías más tiempo.
Yoda ascendió con la mente. Debemos. La República, preguntas qué hará, si nos vamos por mucho más tiempo. Peter sintió un piro de decepción. Tenía la esperanza de pasar más tiempo con sus maestros. Lo entiendo, dijo, tratando de mantener su voz firme. Pero realmente esperaba que pudiera quedarse más tiempo. Hay tantas cosas que quería mostrarte. Mace Windu se adelantó, su expresión severa pero amable. Lo entendemos, Peter. Sin embargo, no todos nos iremos. Los ojos de Peter se abrieron de par en par con sorpresa y esperanza. ¿De verdad? Los oídos de Yoda se levantaron mientras sonreía suavemente. Sí. Quedarse, el maestro Windu lo hará, junto con un par de docenas de otros Jedi. El estado de ánimo de Peter se iluminó considerablemente. Eso es genial. Entonces, ¿eso significa que vas a construir un templo aquí en la Tierra? Windu ascendió. De hecho, nos hemos dado cuenta de que la Tierra necesita nuestra guía, especialmente con la aparición de mutantes. Necesitan a alguien que los ayude a dirigirlos en la dirección correcta, como dijiste. Peter sintió una oleada de alivio. Gracias. Me ha preocupado lo que pasará con los mutantes. Ya hay mucho odio y miedo. Tal vez con tu ayuda, podamos cambiar eso. Yoda se acercó sabiamente, su expresión seria. De acuerdo, lo hacemos. Debemos ayudar a asimilar a los mutantes de forma pacífica. Aplaca el odio y gana un nuevo aliado, esperamos. Peter ascendió, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. Eso es un alivio. La mirada de Yoda se ablandó. Grave, tomamos tus advertencias. Por eso, trabajaré en un plan de escape, lo haré. En caso de que la República le dé la espalda al Jedi, este nuevo templo será un punto de salvación. Peter irritado, feliz de que Yoda se estuviera tomando en serio sus advertencias. Me alegre de que lo estés considerando. Nunca se sabe lo que podría pasar, especialmente con Dooku actuando de manera tan extraña. Yoda frunció el ceño al mencionar a su exalumno, aunque no dejó que le afectara durante mucho tiempo. Él estuvo de acuerdo antes de darle a Peter una mirada suave pero puntiaguda. A cambio, te doy una advertencia. Se detuvo, mirando directamente a Peter. Cuidado con el apego a este mundo y a su gente. El apego, un camino que conduce al sufrimiento, lo es. Eres amable, pero a la manera Jedi, no lo es. Peter se encontró con la mirada de Yoda de manera constante, su sonrisa se desvaneció en una expresión reflexiva. Tal vez debería ser, respondió simplemente, sabes, trato de mantener mis opiniones sobre la fuerza y los Jedi para mí, pero esta vez, creo que hablaré. Como esta puede ser la última vez que te vea por un tiempo, maestro. Windu levanta la frente, casi dejando salir una burla. ¿Desde cuándo guarda su opinión para sí mismo? Peter miró a Yoda a los ojos. El hecho de que el apego pueda llevar al sufrimiento no significa que lo haga. E incluso si lo hace, puedo manejarlo. No soy un padawan mimado que nunca ha sentido dolor o tristeza. He pasado por lo suficiente como para saber que el sufrimiento es parte de la existencia. No puedes pasar toda tu vida evitándolo, tienes que enfrentarlo de frente y con coraje. El problema surge cuando mimas y proteges a los padawans del mundo real, elevándolos para que ignoren sus emociones. Al hacerlo, les niegas la oportunidad de aprender resistencia y fuerza emocional. Necesitan experimentar y entender sus sentimientos para convertirse en un Jedi completo que pueda manejar las complejidades de la vida sin el miedo constante de caer al lado oscuro. Yoda se quedó en silencio, su expresión contemplativa. Las palabras del joven tocaron un acorde profundo, desafiando los propios principios que había seguido durante siglos. Sorprendiendo tanto a Windu como a Peter, Yoda respondió, bien, puede que lo seas, pero equivocado, también podrías estarlo. Sin otra palabra, Yoda se dio la vuelta, preparándose para irse, las palabras de Peter lo rodearon. Momentos después, Peter, Windu y el resto de los Jedi que se quedaban en la Tierra vieron como el resto de la flota Jedi comenzaba a despegar. Los barcos ascendieron desde el hangar de la Sala Roja, con sus motores tarareando mientras se levantaban hacia el cielo. La vista era impresionante y agrícola. Peter sintió una mezcla de orgullo y tristeza mientras los veía ir, sabiendo que la presencia de los Jedi había impactado profundamente en la Tierra y continuaría su influencia a través de los que quedaban. Cuando la última nave desapareció en el cielo, Peter se volvió hacia Windu y los Jedi restantes. Muy bien, me pongo a trabajar en ese templo. Tenemos mucho que hacer. Juntos, comenzaron a discutir los planos para el nuevo templo Jedi en la Tierra, cada paso los acerca a un futuro más brillante para los mutantes y los humanos por igual. Unas horas después de que Yoda y la flota Jedi se hubieran ido, la Sala Roja se sintió más tranquila, pero el sentido de propósito se mantuvo fuerte.
Peter se encontró en una conversación con Windu, discutiendo los aspectos prácticos de establecer un nuevo templo Jedi en la Tierra. Peter se apoyó contra una mesa, con los brazos cruzados, mientras hablaba. Puedes usar la sala roja como un templo temporal hasta que podamos construir uno adecuado. Tiene el espacio y los recursos que necesitamos para empezar a entrenar y organizar. Windu ascendiendo con la cabeza. Esa es una solución viable a corto plazo. Sin embargo, la construcción de un nuevo templo requerirá recursos significativos y este planeta probablemente tampoco aceptará créditos republicanos. Peter se encogió de hombros, con una sonrisa segura en su cara. Conseguir capital inicial será más fácil de lo que crees. O puedes confiar en Peggy y el gobierno para proporcionar los fondos, o si prefieres ser más autosuficiente, puedo pensar en una docena de formas de hacerte rico aquí en la Tierra. Windu levantó una ceja, intrigado. ¿Cómo? Bueno, comenzó Peter, marcando las opciones en sus dedos, podrías iniciar una empresa con algo de la tecnología que la Tierra aún no tiene. Confía en mí, con las patentes adecuadas, harás una fortuna en muy poco tiempo. O, si quieres algo un poco más simple, podrías ir a la minería de asteroides con tus barcos y vender el metal. Hay muchas maneras de ganar dinero aquí, por lo que financiar el templo no debería ser un problema. Windu pareció considerar, sopesando las opciones. Ambos enfoques tienen mérito. Sería beneficio ser autosuficiente, pero trabajar con el gobierno también podría fomentar buenas relaciones. Cuando Peter estaba a punto de ofrecer algunas ideas más para ganar dinero, la puerta de la habitación se abrió de repente, y Peggy entró, su expresión urgente. Perdón por interrumpir, dijo, su tono es rápido. Peter, necesito hablar contigo. Es importante. Peter miró a Windu, quien parecía ligeramente con la sentencia. Continuaremos esta conversación más tarde, le dijo al maestro Jedi antes de girar para seguir a Peggy fuera de la habitación. Peter caminó rápidamente junto a Peggy, sintiendo la urgencia en su paso. ¿Qué está pasando?, preguntó, su curiosidad despertó. Los ojos de Peggy estaban enfocados hacia adelante, su voz baja pero intensa. Tenemos que ir a algún sitio. Peter avanzaba lentamente, su curiosidad despertó. Dirige el camino. Unas horas más tarde, Peter se encontró abordando un helicóptero militar con Peggy, las hélices cortando por el aire mientras volaban por el país. Se instaló en su asiento, lanzando miradas curiosas a Peggy, que se quedó con los labios cerrados sobre su destino. El helicóptero se voló por el cielo, el paisaje debajo de ellos un desenfoque de verdes y marrones. Peter intentó buscar respuestas. Entonces, ¿a dónde nos dirigimos exactamente? Peggy sacudió la cabeza, con una ligera sonrisa jugando en sus labios. Verás cuando lleguemos allí. Solo 10 paciencia. Peter suspiró, resignándose al misterio. Vio pasar el paisaje, su mente vagando por los acontecimientos de los últimos días. Después de lo que parecía una eternidad, el helicóptero comenzó su descenso, y Peter vio su destino a la vista, la presa Hoover en Nueva York. La enorme estructura se cernía debajo, su cara de hormigón imponente y majestuosa. El helicóptero aterrizó en una plataforma de aterrizaje cerca de la presa, en lo que parecía ser un área restringida. Vamos, sígueme. Peggy salió. Peter siguió en silencio a Peggy mientras desembarcaban, con los ojos deambulando por la zona. Antes de ellos había una puerta de búnker gigante y fuertemente vigilada con la S7 blasonada. Los soldados llamaron la atención y saludaron a Peggy mientras pasaban. Después de unas pocas palabras de Peggy, la puerta del búnker se abrió lentamente, revelando un interior poco iluminado. Entraron, la puerta se cerró detrás de ellos con un fuerte pitido. Peggy lo condujo a través de una serie de pasillos, la atmósfera se volvió más tensa y secreta. Finalmente, se volvió hacia Peter y le dijo, bienvenido al Sector 7, uno de los secretos más guardados de S.H.I.E.L.D. La curiosidad de Peter creció con cada paso que daban más profunda en el complejo. Todo esto parece tan familiar por alguna razón. No podía colocarlo, pero parecía que conocía este lugar de alguna parte. Está bien, ¿por qué estoy aquí? Peter preguntó, incapaz de soportar el suspenso por más tiempo. Peggy se detuvo frente a una puerta segura con un escáner biométrico. Porque te debo una deuda, y tengo la intención de pagar, incluso si al Consejo de Seguridad Mundial no le gusta. Los ojos de Peter se abrieron de par en par, la anticipación burbujeando dentro de él. ¿Quieres decir? Peggy sonrojándose, asintiendo con la cabeza. Sí, dijiste que querías lo que estaba impulsando el proyecto Pegasus. Bueno, aquí está. Ella puso su mano en el escáner, lo que confirmó su identidad con un pitido. Un segundo después, la puerta se abrió, revelando una habitación abierta bañada en una suave luz blanca. En el centro de la habitación había un enorme cubo de metal, del tamaño de un pequeño edificio.
Su superficie estaba intrincadamente cubierta de runas y glifos de una civilización desconocida, brillando débilmente con una luz eléctrica. La pura presencia del artefacto fue impresionante, emanando una poderosa energía que parecía tararear a través del aire. La habitación en sí se sentía cargada, como si el cubo tuviera una importancia significativa, casi mística. Peggy señaló hacia el cubo. Peter, te presento el cubo. La boca de Peter se abrió mientras veía el enorme artefacto, sus ojos trazan los intrincados símbolos grabados en su superficie. Esto es, murmuró, sintiendo el peso de su importancia. La chispa. Carita sonriendo. Como puedes ver, decidió añadir Transformers a la mezcla. Técnicamente es Marvel, así que funciona. Siéntete libre de usar Google si lo dudas. C-151, ups. Mirando la chispa en estado de shock, Peter no pudo evitar verlo. La magnitud y la presencia del artefacto fueron abrumadoras. Esto no puede ser real. Pensó, su mente se acelera. La chispa de Transformers estaba justo frente a él y no podía creer lo que veía. ¿Este universo también tiene Transformers? Los pensamientos de Peter se arremolinaron mientras trataban de reconstruir las implicaciones. No he oído nada sobre los seres robots gigantes en ninguna parte de la galaxia. Así que o este no es la chispa, o los Transformers son del espacio salvaje, como la Tierra, o son de una galaxia completamente diferente. Al ver el choque silencioso de Peter, con los ojos bien abiertos y asombrados por toda su cara, Peggy escuchó claramente de la mirada en su cara. Lo que estás viendo es la fuente de la era moderna. Microchips, láseres, vuelos espaciales, coches, todo diseñado estudiando esto. El cubo. Así es como lo llamamos. Los pensamientos de Peter se solidificaron. Este es definitivamente la chispa. Se preguntó si Megatron también estaba aquí. Estaba congelado en la misma instalación de la película. ¿Podrías estar aquí también? Continuando, Peggy llevó a Peter al cubo. La datación por carbono coloca el cubo aquí alrededor de 10.000 a.C. Pero no se descubrió hasta 1913, cuando los alemanes lo encontraron y más tarde lo usaron para crear la tecnología para sus militares. Así que esta es la razón por la que los nazis eran tan poderosos. Peter murmuró, juntando la historia. Peggy ascendió. Sí, los nazis siempre tuvieron los mejores juguetes. Afortunadamente, teníamos a personas como el Capitán América y Howard Stark de nuestro lado, o sin duda habríamos perdido la guerra. La mente de Peter seguía tambaleándose con las posibilidades. Si los nazis lo tenían, ¿significa eso que el Allspark es el reemplazo de este universo para el Tesseract? ¿O hay otro artefacto por ahí? El cubo más tarde entró en posesión de S.H.I.E.L.D. después de la guerra, continuó Peggy, y hemos estado estudiando y experimentando con él desde entonces. Estamos bastante seguros de que es alienígena, pero no hemos descartado cosas como civilizaciones desconocidas del pasado o incluso magia, aunque no muchos científicos se suscriben a esa teoría. Escuchar la palabra magia hizo que Peter se preguntara si Camartag existía en este universo. ¿Podría el hechicero supremo saber ya de mí? Peggy hizo señas por la habitación, con su voz con un toque de orgullo. Después de trasladarlo de vuelta a los Estados Unidos, lo trasladamos aquí a la presa Over, donde está protegida por 4 campos de fútbol horribles de hormigón. Una manera perfecta de ocultar su firma energética de ser detectada por cualquier persona o cualquier especie alienígena en el exterior. Peter asombrado, asombrado. Es increíble. Sintiendo un extraño impulso, Peter se acercó al cubo. Era como si la propia fuerza lo estuviera guiando para que se acercara y tocara. Sus dedos se acercaron cada vez más, casi como si estuviera en trance. Justo cuando estaba a punto de hacer contacto, una voz enojada rompió sus pensamientos. «Oye. No toques eso», un científico enojado gritó, corriendo. «Haz una copia de seguridad y mantén tus manos para ti». Peter se volvió para ver quién le estaba gritando e instintivamente le quitó la mano antes de que pudiera hacer contacto con el cubo. Allí, caminando hacia él, había un hombre mayor, probablemente de unos 60 años, con el pelo blanco más delgado y un par de gafas empaquetadas en la nariz. Su bata de laboratorio se alejó mientras se apresuraba hacia ellos. Luego se volvió hacia los guardias cercanos, gritándoles por dejar entrar a los no personales en un área tan segura. Los guardias, sin embargo, miraron a Peggy. Sus expresiones parecían transmitir algo tácito. Siguiendo su mirada, la cara del científico palideció mientras la reconocía. Su tono cambió de inmediato, lleno de respeto e inquietud. «Directora Carter, señora». La expresión de Peggy se mantuvo tranquila pero autorizada. «Este es Peter Quill, nuestro invitado. Lo traje aquí». El científico balbuceó, claramente nervioso. «Me disculpo. No me di cuenta».
Peter irritando, alejándose del cubo, el impulso de tocarlo se disipó. Está bien. Solo por curiosidad, ¿sabes? Peggy dio un pequeño asentimiento de aprobación antes de volver a Peter. Como dije, esta es tu recompensa. Es lo menos que podemos hacer por todo lo que has hecho. Peter no pudo evitar sentir una ráfaga de gratitud y emoción. Gracias, Peggy. Simplemente no estoy seguro de cómo voy a sacar esta cosa de aquí. Peggy ascendió, su expresión se suavizó ligeramente. ¿Podemos ayudar con eso? Al escuchar la forma en que Peggy y Peter estaban hablando, la cara del científico se puso pálida. ¿Qué? Una sensación de miedo se arrastró por su columna vertebral, una mala sensación que lo roía. ¿Qué quieres decir con eso? Interrumpió, su voz se tiñó de malestar. Peggy se volvió hacia él, con expresión firme pero comprensiva. Doctor Whitaker, el cubo se convertirá en posesión de Peter de aquí en adelante. Doctor, la cara de Whitaker se agotó de color, sus ojos se ensancharon de incredulidad. ¿Qué? No, no puedes hablar en serio. Esta es la culminación del trabajo de mi vida. No puedes simplemente regalarlo. Intercambiando una mirada con Peggy, Peter sintió la gravedad de la situación. Dio un pequeño paso atrás, sintiendo toda la fuerza de la furia del científico dirigida hacia él. Permaneció en silencio, dejando que Peggy se encargara de la situación. Peggy trató de mantener su voz tranquila y firme. Doctor Whitaker, entiendo tus sentimientos, pero esta decisión es definitiva. Peter se llevará el cubo hoy. Con él, servirá para un propósito mayor. La expresión de Whitaker se retorció con ira y desesperación. ¿Un propósito más grande? ¿Qué podría ser más grande que los avances que hemos hecho aquí? Hemos revolucionado la tecnología, la medicina y el transporte, todo. No puedes quitar eso. Peggy dio un paso adelante, su tono relajante pero autoritario. Doctor Whitaker, su trabajo ha sido invaluable y no será olvidado. Pero debemos considerar el panorama general. Nada de lo que digas o hagas cambiará esta decisión. El doctor Whitaker sacudió la cabeza, temblando las manos. No lo entiendes. Este cubo lo es todo. El trabajo de mi vida, mi legado. ¿Qué pasará con todos los proyectos en los que estamos trabajando? Los avances que estamos a punto de descubrir. Peggy puso una mano tranquilizadora en su hombro. Su trabajo continuará, doctor Whitaker. Nos aseguraremos de que su investigación se preserve y de que tenga los recursos que necesita para continuar con sus avances. Pero el cubo en sí debe ser entregado. Los ojos de Whitaker se llenaron de lágrimas de frustración e impotencia. Pero, es el trabajo de mi vida. Peggy frunció el ceño de simpatía. Lo siento, doctor Whitaker. Entiendo cómo se debe sentir esto. La ira del científico se encendió una vez más, pero esta vez se tiñó de resignación. No puedes entender cómo me siento. O lo que esto significa para mí. Peggy le presionó el hombro suavemente. Lo entiendo, doctor Whitaker. Créeme, lo hago. Pero a veces, tienes que... Mientras Peggy continuaba sus esfuerzos para calmar al científico enojado, Peter se sintió atraído por la chispa. La sensación de extender la mano y tocarlo surgió dentro de él una vez más, pero esta vez más fuerte que nunca. Casi podía oírlo llamándolo, haciéndole que hiciera contacto. Respirando hondo, Peter se acercó al enorme cubo, con el corazón latiendo en el pecho. Mientras levantaba el brazo, sintió que la fuerza reaccionaba, una sensación extraña pero familiar corriendo por sus venas. Su mano comenzó a brillar con la luz etérea de la fuerza, una respuesta involuntaria al poderoso artefacto que él tuvo ante sí. Sus dedos rozaron la superficie, y en ese instante, todo cambió. La chispa parecía cobrar vida, su superficie se iluminaba con un brillo azul radiante y eléctrico que pulsaba con energía. Comenzó a retorcerse y moverse, cambiando de una manera que desafió la lógica y la física. El aire a su alrededor tarareaba de poder, la atmósfera llena de anticipación. Peggy, el científico y todos los demás en la habitación se quedaron en silencio, su conversación murió mientras se regresaban para presenciar el increíble espectáculo que se desarrollaba ante ellos. Sus ojos se abrieron de shock y asombro, incapaces de apartar la vista fascinante. La forma masiva de la chispa comenzó a separarse en bloques más pequeños, cada pieza se movía con precisión y propósito como un cubo de Rubik gigante e intrincado. Los bloques se doblaron sobre sí mismos una y otra vez, un complejo baile de maquinaria y energía que dejó a todos sin aliento. La habitación estaba llena de una deslumbrante exhibición de luz y movimiento, la chispa se transformó de una manera que parecía casi mágica. A medida que las piezas finales se colocaron en su lugar, el cubo, una vez colosal, se había reducido al tamaño de los dados, su brillo brillante ahora se concentraba en una forma compacta y pulsante.
La transformación completa, la chispa cayó suavemente en la mano de espera de Peter, su peso sorprendentemente ligero. La habitación, que había estado dominada por la presencia de la chispa, ahora se sentía considerablemente más vacía. Todos miraban fijamente a Peter, sus expresiones una mezcla de incredulidad y asombro. El propio Peter estaba en un estado de asombro. Miró fijamente el cubo en la mano, sintiendo el inmenso poder que contiene. Reaccionó a mi mecho. Deru. Se preguntó, sintiendo una arrepentida oleada de energía mientras accidentalmente canalizaba un poco de energía hacia ella. Las runas y glifos tallados en su superficie metálica comenzaron a brillar con una luz intensa y vibrante. La habitación parecía tararear con una extraña energía eléctrica, el aire se espesaba de anticipación. Antes de que nadie pudiera reaccionar, la chispa se activó por completo, su luz envolviendo toda la habitación. El brillo era cegador, obligando a todos a proteger sus ojos. Peter sintió una sensación extraña, como si la esencia misma de la chispa fuera tierna a la mano e interactuar con todo lo que lo rodeaba. De repente, la luz parecía extender la mano y tocar cada pieza de tecnología de la habitación. Las calculadoras, los teléfonos, los ordenadores e incluso la grúa gigante que una vez se utilizó para mover la chispa para el estudio comenzó a temblar. La habitación estaba llena del sonido de la torsión y contorsión de metal, una sinfonía de transformación mecánica. Peter observó en estado de shock cómo los dispositivos se transformaban y cambiaban ante sus ojos. Las piezas de tecnología que alguna vez fueron inofensivas se transformaron en robots de todos los tamaños, cada uno con la insignia de Cybertronian. Sus ojos brillaban con luz malévola mientras sus armas se materializaban, cargadas de intención mortal. Cada uno parecía gruñir y brillar, sus formas mecánicas se erizaban de rabia salvaje mientras dirigían sus miradas hacia los humanos en la habitación, haciendo que sus intenciones fueran inequívocamente claras. Al ver el peligroso giro de los acontecimientos, Peter murmuró en voz baja, «Ops. C-152, señal». El aire estaba lleno de tensión cuando los Transformers salvajes, nacidos del poder de la chispa, cobraron vida en toda la sala abierta. Sus formas mecánicas están encerradas de agresión, sus ojos brillando con una luz malévola. La habitación se llenó de los sonidos del metal retorcido y los gruñidos bajos y amenazantes de los robots recién formados. Los científicos y el personal de la sala reaccionaron en una ola de miedo y confusión. Algunos gritaron, sus voces resonando en las paredes de hormigón, mientras que otros se apresuraron a cubrirse, sus caras palidecieron de terror. Peggy rápidamente tomó el control de la situación caótica, con su voz atravesando el estruendo. «Guardias, apunta. Prepárate para abrir fuego». Los guardias, sacados momentáneamente de su shock, levantaron sus armas, apuntando a las máquinas hostiles. Sus caras estaban en una sombría determinación, listas para defender la instalación. Peter, de pie en el centro del caos con la chispa en la mano, levantó la otra mano en un gesto de paz. «Espera. Me deja que intento hablar con ellos primero». Peggy frunció el ceño. «Eso no va a funcionar», le informó ella, confiando en su comprensión de la investigación y los experimentos que han llevado a cabo a lo largo de los años. Después de todo, esta no es la primera vez que el cubo crea robots salvajes. «Solo déjame intentarlo, por favor», dijo Peter, dando marcha atrás y dándole una mirada suplicante a Peggy. Peggy le dio una mirada nítida a cambio, pero finalmente ascendió. «Tienes segundos, Peter. Haz que cuente». Peter respiró hondo, avanzando con cautela. «Hola, pequeños», comenzó, con su voz infundida con una fuerza calmante. «Sé que probablemente estés asustado y confundido, pero no queremos hacerte daño. Hablemos de esto, ¿de acuerdo?». Al instante, los robots salvajes volvieron sus ojos brillantes hacia él, sus cuerpos mecánicos se estremecían con una agresión apenas moderada. Peter podía ver la energía cruda e indómita en sus movimientos, como animales salvajes listos para saltar. «¿Puedes entenderme?», preguntó Peter, tratando de hacer algún tipo de conexión. «Podemos ayudarte. Solo necesitamos comunicarnos». Por un breve momento, parecía como si uno de los robots más pequeños dudaba, con la cabeza inclinada como si tratara de comprender las palabras de Peter. Pero luego, con un gruñido gutural, levantó un cañón de brazo de plasma y le disparó directamente. Estallido. Peter apenas tuvo tiempo de reaccionar, la explosión lo perdió por pulgadas mientras se esquivaba hacia un lado. Los otros robots, sintiendo la agresión, siguieron su ejemplo, sus armas cargando y abriendo fuego contra él como el objetivo más cercano. La habitación se quedó en el caos. Las ráfagas de plasma y los rayos láser llenaban el aire, el olor del metal ardiente y el ozono espesaban la atmósfera. Peter se movió una y otra vez, evitando por poco el ataque. «Abre fuego». Peggy ordenó, con su voz decidida.
Los guardias respondieron instantáneamente, sus armas se descargaron en rápida sucesión, apuntando a las máquinas hostiles. Las balas y las explosiones de energía chocaron con las máquinas salvajes, las chispas volando cuando los proyectiles golpeaban sus cuerpos blindados. La habitación era un campo de batalla, el sonido constante de los disparos y los rugidos mecánicos ensordecedores. Los disparos y las explosiones de plasma llenaron el aire, dejando claro que hablar no era la respuesta. Los Transformers recién nacidos eran demasiado salvajes, demasiado agresivos. De vez en cuando, Peter tomó una decisión en una fracción de segundo, tristemente, tuvo que aplastarlos a todos. Pero, con la chispa en su poder, siempre podría crear más y estudiarlos más tarde. Pero ahora no era el momento para eso, las vidas estaban en juego. Agarró su sable de luz, la hoja negra se encendió con un silbido amenazante. La energía oscura pulsó a través de la habitación mientras Peter daba un paso adelante. «Quédate atrás». Peter gritó a Peggy y a los guardias, con su voz llevando el caos. Peggy ascendió, señalando a sus hombres que concentraban su fuego en los robots. Aunque sus balas hicieron poco daño, sirvieron como una distracción, llamando la atención de los robots. Peter se movió como una sombra, su sable de luz atravesando el aire con una precisión mortal. Esquivó las ráfagas de plasma y los rayos láser, sus movimientos un desenfoque de velocidad y agilidad. A medida que se acercaba, el primer transformador se lanzó contra él, sus garras mecánicas se extendieron. Arg, con enojo. Peter eludió el ataque, su sable de luz cortando limpiamente a través de su sección media. El robot se partió por la mitad, sus piezas se estrellaron contra el suelo bajo una lluvia de chispas. Cuando moría, el siguiente enemigo se cargó hacia adelante, con los ojos brillando de furia. Peter extendió su mano, la fuerza fluyendo a través de él. Con un movimiento de su muñeca, envió al robot volando contra la pared con un choque ensordecedor. El impacto destronó su delgado marco de metal, dejando un montón de escombros arrugados. Mientras se distraía, otro robot le saltó por detrás, con sus garras apuntando hacia su espalda. Sintiendo el ataque sorpresa a través de la fuerza, Peter se dio la vuelta, su sable de luz parpadeando. La hoja se atravesó el brazo del robot, cortándolo con un spray de aceite, cables y chispas. Peter siguió con un empujón de la fuerza, enviando a la máquina mutilada a través de la habitación, donde chocó con otro Transformer en una violenta explosión de metal. Al mismo tiempo, los guardias continuaron disparando, sus balas rebotando en los cuerpos blindados de las máquinas. ¿Esto es todo lo que tienes?, se burló, decapitando a un enemigo con un corte rápido y hacia arriba, luego usé la fuerza para aplastar a otro en una bola compacta de acero retorcido. Los movimientos de Peter fueron un desenfoque de gracia letal. Se dio la vuelta hacia adelante, su sable de luz un torbellino de oscuridad. Atacó a un robot, su hoja cortando sus piernas, echándolo al suelo. Y con un golpe rápido y hacia abajo, puso fin a sus luchas, la hoja negra perforando su procesador central. Mientras tanto, otro se lanzó contra él, su cañón de plasma se estaba cargando. Ni siquiera se molestó en mirarlo, Peter extendió su mano libre, usando la fuerza para aplastar el arma antes de que pudiera disparar. El robot se tambaleó hacia atrás, su brazo un naufragio destrozado. Mientras estaba distraído, Peter cerró la distancia en un instante, su sable de luz tallando a través de su torso con un corte vicioso. El robot cayó en dos piezas, sus componentes internos chispeando y silbando. La batalla se enfureció, el implacable asalto de Peter dejó un rastro de destrucción. Se movió de un transformador al siguiente, su sable de luz un desenfoque de precisión mortal. Muy pronto, las máquinas restantes se volvieron temerosas, aunque su agresión no se vio disminuida. Como animales salvajes, rodearon a Peter, con los ojos llenos de un brillo depredador. Sin molestar, Peter continuó su asalto, su sable de luz atravesando sus filas con una eficiencia despiadada. Finalmente, con todos los pequeños atendidos, Peter se dirigió a su más grande de los Transformers recién nacidos, la grúa que una vez se usó para mover la chispa. Se elevaba sobre él en el centro de la habitación, aparentemente mucho más fuerte que los otros robots con los que ha tratado hasta ahora. Maldita sea, esa cosa es un transformador de tamaño completo, se dio cuenta Peter. Pero, en lugar de sentir miedo, una sonrisa emocionada se extiende por su cara. Peter se adelantó casualmente, con su sable de luz listo. Los ojos del robot brillaban con una luz malévola mientras levantaba su brazo en forma de grúa, preparado para golpear. Peter irritante, lo que solo parecía enfurecer al gigante salvaje. Arg, ha rugido. La grúa convertida en transformador se lanzó sobre él, su enorme puño se estrelló. Peter saltó a un lado, el suelo temblando por el impacto. Auge. Sin pausa, se alistó hacia adelante, con su sable de luz cortando las piernas del robot. La hoja cortó el metal grueso,
dejando hendiduras profundas, pero no cortándolos por completo. El robot rugió de ira, su otro brazo se balanceaba hacia Peter, pero se agachó bajo el golpe, su sable de luz tallando un camino a lo largo de su lado mientras se movía. Las chispas volaron mientras la hoja mordía el metal, pero el tamaño del robot lo convirtió en un objetivo de movimiento lento. Peter se centró en la fuerza, su mente se acercó al funcionamiento interno de los imponentes Transformers. Veamos si esto funciona. Sintió la intrincada red de circuitos y servos, el núcleo pulsante de su poder. Con una oleada de voluntad, se aferró a los componentes, tratando de tomar el control. El robot se tambaleaba, sus movimientos se vuelven erráticos mientras luchaba contra el control de Peter. Eso nunca había sucedido antes, comentó Peter, dándose cuenta de que no podía controlar el robot con su mechudero. ¿Quizás necesito más práctica? Después de todo, los transformadores son un poco más complicados que otras tecnologías, ¿verdad? Mientras Peter contemplaba su fracaso, la máquina con desesperación. Su brazo se transformó en un cañón de plasma y comenzó a disparar de forma errática en su dirección. Al salir de él, Peter desvió las explosiones con su sable de luz, la energía se dispersaba inofensivamente. Lo probaré de nuevo más tarde, murmuró, decidiendo continuar con su asalto, sus ataques precisos e implacables. Saltando docenas de pies en el aire, Peter balanceó su sable de luz, cortando el brazo del robot por el hombro. La enorme extremidad se estrelló contra el suelo con un ruido atronador. Con un movimiento final y decisivo, Peter saltó sobre la espalda del robot, su sable de luz se sumergiendo en su núcleo. La cuchilla atravesó el procesador central, enviando una sacudida de energía a través de la máquina. El transformador enfrió de dolor. La grúa salvaje se estremeció, sus movimientos se detuvieron a medida que sus sistemas se apagaban. Peter saltó claro cuando el colosal robot se derrumbó, su forma colapsando en un montón de metal sin vida. La habitación se quedó en silencio, los últimos ecos de la batalla se desvanecieron. Peter estaba de pie en medio de los restos, con la respiración bastante tranquila después de tal batalla. Desactivó su sable de luz, la hoja desapareciendo con un silbo. Peggy y los guardias miraron con asombro, con los ojos bien abiertos de asombro. Habían sido testigos de una demostración de poder y habilidad, una diferencia de cualquier cosa que hubieran visto. Peter miró a su alrededor a la carnicería, los restos de los robots salvajes esparcidos por el suelo. Todo el mundo está bien, llamó, su voz resonando en la habitación ahora tranquila. Mientras tanto, sin que nadie lo supiera, la señal de la chispa ya se había transmitido por todo el universo. Aunque la presa Over fue elegida y modificada específicamente para enmascarar la señal inactiva de la chispa, su contacto con Peter hizo que la señal se amplificara más de 1000 veces. Esta ráfaga repentina duró solo unos segundos, pero fue más que suficiente para que las partes relevantes la detectan. A bordo del arca, en lo profundo del espacio, la nave de mando de los Autobots era una colmena de actividad. Optimus Prime estaba al timón, su óptica escaneando el cosmos cuando, de repente, una señal poderosa y familiar irrumpió a través de los sensores de la nave. Optimus Prime medía más de 40 pies de altura, una imponente figura de rojo, azul y plata reluciente. Su amplio pecho y sus poderosos hombros y brazos blindados terminaban en manos capaces de precisión e inmensa fuerza. Sus ojos penetrantes, en una placa frontal, tenían una profundidad de sabiduría y determinación. Optimus, la voz de Ratchet crujió sobre las comunicaciones, urgente y llena de preocupación. Estoy captando una señal, es la chispa. Optimus se volvió bruscamente, su óptica se estrechaba. ¿Estás seguro, Ratchet? Sí, Prime. La señal es inconfundible, confirmó Ratchet. Viene de la Tierra. Optimus sintió que un peso pesado se asentaba en su chispa. Había lanzado la chispa a la Tierra para ocultarlo de Megatron y de los Decepticons, sabiendo que usarían su poder para el mal. Había sabido dónde estaba todo este tiempo, pero la señal repentina significaba que su ubicación ahora también sería conocida por sus enemigos. Autobots, gritó Optimus, su voz resonando a través de las comunicaciones, llegando a todos y cada uno de los Autobots. Tenemos que mudarnos. La ubicación de la chispa se ha visto comprometida. Megatron y los Decepticons sabrán dónde está. Optimus continuó. Ratchet, intenta contactar con B-127. Debería estar en la Tierra. Necesitamos que comience el trabajo preliminar antes de que lleguemos. Ratchet se puso a trabajar de inmediato, tratando de establecer la comunicación. Después de varios momentos tensos, miró hacia arriba, con su expresión perturbada. No puedo llegar a él, Optimus. La señal no está pasando. La expresión de Optimus se presiona con preocupación. Sigue intentándolo, Ratchet. Debemos llegar a la B-127.
Se detuvo, mirando por la ventana de su barco. Autobots, vamos. Nos dirigimos a la Tierra. A su mando, los motores rugieron a la vida, y el arca comenzó su viaje a través del espacio, su rumbo establecido para la Tierra. En otra parte de la inmensidad del espacio, a bordo del Némesis, Megatron y los Decepticons también fueron alertados de la repentina explosión de la señal de la chispa. Allí, Megatron se asombró a una altura asombrosa, similar a Optimus, una imponente figura vestida de plata metálica y gris. Su marco angular y blindado exudaba amenaza, con bordes irregulares y un diseño que hablaba de poder crudo y brutalidad. Sus ojos carmesíes brillaban con una intensidad feroz, en una cara amenazante que llevaba una burla de desdén. Lord Megatron, la voz de Starscream cortó a través de las comunicaciones,